¿Quién es el primer enfrentamiento? Hace por en el grupo de staff y es Adversity versus Alter Ego. Primer quick Alter Ego, ¿me escuchas? Ok, sí. ¿Quiénes son mis árbitros hoy? Viper está de árbitro y José Pixel, ¿no? Pixel entró en partida. Y no sabe si va a llegar. Vamos. Puta, puta. ¿Quién era el primero? Perdón. Espérate. Era Adversity versus Alter Ego. Adversity versus Alter Ego. Alter Ego tiene primer pick. Sí.
Oli, Oli, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas chicuelos y chicuelas. Por ahí hoy recién pillé que mi micrófono se escucha con lluvia, así que toca empezar a juntar un poquito de plata para el pinche micrófono. Pero bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias ya por estar puntualmente en la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Por ahí le veo a Fernando que dice, uy, hola, bienvenido Fernando, ¿cómo estás? También le veo a Ale Derlis, hola señora Erzagui, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar tan temprano. Te mando un beso gigantesco, Ale Derlis. ¡Mua! Donde quieras, pero mejor para tu frentecita, para que sientas ahí la protección de la señorita Erzagui, porque sabes que te queremos muchísimo dentro del canal. También ya le veo a Jefferson bastante tempranito y hoy tenemos partidas y partidas. Les recuerdo que el día de hoy tenemos la última fase de lo que sería el formato de puntos de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Así que chicuelos y chicuelas, ya vamos a estar a full desde tempranito porque posiblemente nos vayamos hasta tarde. Lo que pasa, mi querido Seken, bienvenido por cierto. Hoy lo hicimos a las 19 horas considerando que la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hasta muy tarde el domingo y sabemos que los lunes son días laborales. Por ende, necesitamos ayudarle a todos y como van a ser 3 versus, posiblemente sea demasiado cansador para los demás estar hasta muy tarde. Así que solamente por eso. Bienvenido mi querido Nimaru, querencita, bebé preciosa. Bienvenida también para ti. Mientras tanto que ya vamos de a poco ingresando a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Ya le vemos ahí a Fernando diciendo Go Alter Ego, dice por ahí Scripted, también el botcito favorito es Lo Romeo. ¿Cómo estás? Precioso, bello. Te mando un beso gigantesco. Y mientras tanto les recuerdo que lo que sería el primer versus de la partida sería entre Alter Ego versus Adversity. Y por ende vamos a esperar a ver que los chicos vayan ingresando. Alter Ego que ya está, así que le vamos a invitar rápido a los chicos. Y si hablamos de invitar, si hablamos justamente de invitar, tengo que decir que hoy estoy acompañada de mi querida y hermosa duocaster, la favorita de todos ustedes, ahí la preciosa colombiana que castea una maravilla, mi hermosísima Mapasauria. Así que bienvenida, papita. Buenas tardes, hermosas aquí, pues muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por invitarme un día más a la Guaraní Pro League, que esto se está yendo en un momentico, ya vamos en el día 12, así que es súper genial de poder también castear junto a ti estos enfrentamientos tan buenos, ya en un horario hoy más temprano como le acabas de nombrar, pero seguimos con toda la actitud, no solo nosotros como caster, sino que estoy segura de absolutamente todos los jugadores, así que saluditos por ahí al chat, a todos los que van llegando y nada más que bienvenidos. Así mismo, mi querida papita, bastante contenta de tenerte por aquí. Y mientras tanto tengo que ver que los chicos vayan ingresando porque me están faltando los chicuelos de Adversity. Hola, mi querida Macamel 2. Mira que Macamel me pidió que mande un besito, así que ¡mua! Un beso gigante para ti, preciosa. Mapa, soy tu sim, dice Baby Shark por ahí. Qué bonito, hola. Me agüitan. Fuertes declaraciones, empezando el stream, ¿verdad? Pero ya ahí tenés a tus sims que están pasando también a saludarte, preciosa. A ver, mientras tanto estamos aguardando que los chicos de Adversity ingresen, ojito con eso porque me están faltando los chicos que no están ingresando aún y por ahí falta musiquita también porque se escucha el A ver. Mientras tanto, estamos aguardando todavía. A ver. Voy a poner música mientras, porque si no se escucha muy vacío todo. Así que mientras. De las mejores se reunieron hoy, dice. Muchísimas gracias, Animaru precioso. Mientras tanto, a ver si los chicos de Adversity van o no, van ingresando. Es que no me aparecen luego. Hasta las 19:17, dice. Ojito que ya mi árbitro está ahí bastante bien potente, recordándonos hasta qué hora es el tiempo de espera. ¿Qué tal su domingo?
Así a ver si me van comentando qué tal están, si están todo bien, si están todo tranqui. A hidratarse tan temprano, mi querido Scripted, estoy bastante todavía. ¿Estás con lluvia, Elsa? Sí. Lo que pasa, mi querida Lederlis, es que mi micro ya está complicado mi micro y ya me exige cambiarle por uno más pro. Así que por ahí vamos a juntar la platita necesaria para mejorar lo que sería ya mi micrófono. Así que perdón si escuchan eso. Hola, mi querido Viper precioso, te mando un beso gigantesco. Nuestra esa, mi querida mapita tan bonita también. A ver. Yo siempre molestando hoy. Nuestra esa. Está bien. Vamos a ver si los chicos de Adversity van ingresando o no a la sala. Mientras tanto. A ver. Porque por ahí me estaban comentando que les faltaba uno. Entonces vamos a ver si sí o si no. Ah, perdonen que no les comenté, pero hoy tenemos sorteo. Tenemos el sorteo de lo que sería una recarga para el próximo evento de Jujutsu. O sea que hoy no se le va a entregar, se le va a entregar el próximo fin de semana, que se habilita el primer evento de recarga, porque el evento actual solamente da 2 tickets. Entonces vamos a guardar a lo que sería el próximo evento. Y para que ahí estén conscientes de cómo va a ser la onda, entregaríamos recién la próxima semana. No comparto, dice Viper Mapa. Delicada la situación. ¿Viste? No saben invitar. Bienvenido a Fiku, muchísimas gracias por ese, o sea, no sé si decirle like porque no es like, pero es seguido, así que muchísimas gracias por seguir. Bienvenido, buenas mi querido Nino precioso, también tan temprano los chicos que van ingresando. Y mientras tanto les digo que estamos aguardando a que entren los chicos de Adversity, porque ellos son la primera partida y solo hasta el 17 tienen la opción de poder ingresar a la sala. Entonces por ahí estamos aguardando a que los chicos vayan ingresando, porque ni siquiera están conectados. Eso es lo que más me parece interesante, que todavía no están conectados, y eso significaría, mejor dicho, que en cualquier momento tendrían que entrar lo que sean las segundas partidas. Que no sé si me confirma quiénes son la segunda partida también ahí los chicos, para que vean, porque si no tengo que entrar a Instagram. A ver, Instagram. Tenemos segunda partida entre Rakusan y Raijin. Entonces por ahí los chicos tienen que estar bastante bien atentos, porque en cualquier momento se podría dar ya la segunda partida. Hola mi querida Nekole preciosa. No me quiere el bot. A mí tampoco me suele querer. Ahí dice, a verlas. Mi querida Mapa, quieren ver tus patas. Ellos saben que eso es un negocio diferente, que no se habla por aquí. Exacto. Es que yo tampoco entiendo por qué la gente termina sacando ese tipo de conversaciones acá. Eso se puede hablar por IG, al privado. Ahí nosotros pasamos, claro, ahí pasamos presupuesto de cuánto cuesta. Mandamos la tablita, pack de 10 fotos por tablita. Pero acá quieren que uno exponga esas cosas. Claro, no, nada es gratis en esta vida, y las patas mucho menos. Así que por ahí, chicos, para que tengan en cuenta. Mientras tanto, a ver si van ingresando o no van ingresando los chicos, porque solamente hasta el 19 tienen. Por ahí dice walkover, posiblemente only Esas cosas no se pueden decir así tan abiertamente, querido. ¿Cómo así? Ya sabemos que sos uno de los compradores favoritos de OnlyFans. ¿Cuántos bits para un fotodedo? Ando gente, dice Rexen. Ok, Rexen, te paso el privado. Escríbeme ahí a IG y te pasamos ahí el presupuesto, no te preocupes. Hasta tenemos un combo de Saji Mapa, ¿no, Saji? Sí, claro, trabajamos juntas. Claro, ya no somos solamente que dúo caster, también somos dúo pata. Ya somos más duros que tú. Ay, Por ahí
VIP. Ese tipo de dúo ya no va a poder ser VIP, pero así que tenemos ahí bien. El negocio es negocio, así que tienen que tener ahí en cuenta. Estamos fetichistas hoy, dice Scripted. Puede ser, quién sabe, puede que sí, puede que no. Ahí está la info. De cada dedo, álbum completo, dice juego. Ay, Dios, no pensé que íbamos a empezar tan fuertes. Encima son las 7 de la tarde, un domingo. Domingo a las 7 de la tarde y nosotros estamos bien kenchis, por ahí decían. Así que, ojito que los chicos de Adversity no están ingresando. Eso es todo, Horacio. Dice también, ¿cómo así va a pasar en tus mods? Porque aún no ven esa. Dice, ojo, mi revista del mundial con fotodedo, colaboración. Sí hay colaboración. Es que, ¿cómo no sabían de la colaboración que teníamos con Mapita? ¿Cómo? Sorpresa de hoy, ¿no? Claro, pero vamos a ya sacar que ahí. el tema, pues les comentamos ahí. Así que le vamos a estar pasando seguramente ya el costo oficial en breve. El info. Vamos a hacer un flyer. Un flyer donde podamos ofrecer. Bienvenida Gerald, ¿cómo estás mi querido Gerald? Muchísimas gracias por seguirme. Ya me estoy hidratando mi querido también Scripted. Pata. Vamos a pasar en breve voy a poner el link. No se sorprendan si en breve sale el link. Ya está Rexos por ahí. Muy humilde están estos, dice Horacio también. Adversity que todavía no está ingresando. A ver si entran o no los chicos. Recordemos que sería el primer World Over de los chicos de Adversity. Eso significaría que todavía estarían habilitados para lo que sería el próximo formato. Y mientras tanto vamos a ver si van ingresando o no. ¿Qué dice ahí? Oli. Hasta y 17. Un minuto les queda a los chicos de Adversity. O si no es UL, como diríamos aquí en Paraguay. Así que por ahí también estamos hablando. Va a vivir. Dice, ¿va a revivir? No, parece Pinandi. Son, a ver, ocultan info, mapa returbio, no confía en sus mods, dice Manuelo. Oh, ojito. ¿Cómo así, Manuel? Afiku, Mapita no prende el directo porque está hoy invitada dentro de mi canal en lo que sería la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Solamente por eso, nada más. No te me estreses, que Mapita va a prender el lunes, posiblemente. Para la Puignandi se viene el álbum. Con costo adicional, por favor. Y bueno, chicuelos, hasta que termine el número 17, ya terminaría esto. Esto ya sería su último minuto de los chicos. Adversity, que si no entre ahora, básicamente ya sería Ulemi. Walk over, dice. Y sí, posiblemente sí, chicos. Esto es walk over. Esto se acaba. A escribir, después ahí ya entra Pixel. Dice, ok, gracias, Viper, ya leí. Ahora leí. Ha acabado el tiempo de espera, Rexos. U.U. Para que sepa que bajó. ¿Cómo se lee? Gana U.U. Gana Alter Ego por Walk Over. Bajón porque quería castear esa partida. Bien, esto ya es. Bueno, chicos, han ganado por Walk Over los chicos de Alter Ego. Esto nos manda a la siguiente partida. Que sería entre los chicos, a ver, si mal no recuerdo, serían, a ver. Rakusan versus Raijin. Si pueden, por favor, avisar a los chicos de Rakusan y de Raijin que se viene la siguiente partida.
Uf. ¿Qué tal te pareció la primera partida, Mapita? Uf, emocionante, súper emocionante. Nada, que conste que las chicas de Adversity me informaron que posiblemente hoy no iban a llegar, que estaban intentando hacer todo lo posible, pero bueno, lastimosamente no pudieron, así que ahora vamos a invitar a Raijin y Alter Ego. Que Alter Ego, Raijin y Rakusan. Sería básicamente. Seken, si estás en el stream, te toca. Hola Javi, precioso, ¿cómo estás? Te explico, Baby Shark. Estamos en la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, que será una liga profesional paraguaya entre escuadrones puramente paraguayos, donde estamos buscando al primer campeón de este formato. Así que para que tengan en cuenta. Go personalizada si no entran, dices. No, sí o sí. Yo creo que alguien va a entrar hoy. Dudo mucho que alguien no entre hoy. Así que... La mejor partida de la liga, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, dice. Así mismo, mi querido Javi. Entra las personalizadas hoy. Lo que pasa es que hoy hicimos muy temprano también el stream y de repente eso pudo haber complicado un poquito o sea, sobre todo el organizarse, ¿verdad? Entonces por eso nada más. Así que ahora le vamos a escribir. No voy a entrar contigo porque me querés robar a mi dúo, dice Mapasaurio. Ahí, Viper. No tengo comentarios. No voy a andar contigo porque me quiero robar a mi dúo. O sea, ¿robar? Esas son fuertes declaraciones. O sea, es que dúos ya somos, güey. Es que todos aceptaron el Sagi, dice Frisk. ¿Aceptaron qué, mi querido Frisk? No hay excusa. ¿De qué me hablan? No, ¿De qué? del cambio. Del cambio de hora. Claro. No, yo sé, mi querido Frisk. No me refería a eso, sino que me avisaron, sí, de que no, posiblemente no entraban. A eso no me refería yo. De que hoy me escribieron para preguntar si qué pasaba si hoy no se presentaban y bueno... Era eso. Baby Shark, ¿de qué país sos, mi querido Baby Shark? Contame, por favor. Yo quiero saber. Yo quiero saber de qué país es Baby Shark que afirma que no existe mi querido país. O sea, ¿se le escucha de fondo a Mapa? Mapita, ¿puedes hablar, please? ¿Puedo qué? Hablar. Hola. Yo te escucho súper bien y si yo te escucho bien significa que posiblemente... Creo que se escucha pasito porque también estaba escuchando el directo y me escucho muy pasito. Te escuchas despacito, espérame que... Pasito. Estás en volumen máximo. No sé qué... Estás en volumen... Te juro que estás en volumen máximo. A ver, quizás ahí. Yo ahí te escucho mejor. Vamos a ver, porque tiene 25 segundos de retraso tenemos dentro del stream, así que hay que esperar. ¿Mejor? No se le escucha mejor, bajón. ¿Cómo? No, le estoy preguntando acá a Viper si es que se te escucha mejor o no. Mi querido Marax precioso, hoy estamos temprano porque habían 3 partidas, pero no esperábamos que una se ganara por Walgover, así que posiblemente terminemos temprano. Se te escucha como que estás lejos, dice, pero en realidad yo también le escucho así desde el auricular. Qué raro, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Y si salimos y entramos de Discord otra vez? A ver, vamos. A ver. A ver ahí. Ahí te escucho mejor, sí, eso era. Pinche Discord, mamón. O sea, ahora te escucho mejor. Vamos a ver qué dicen los chicos. Porque son 25 segundos. Me gusta mucho ese Discord. Vamos a esperar. Vamos a ver qué nos dicen.
Porque lo que nos callamos luego esperando que son 25 segundos de retraso, sí o sí va a pasar esto. Ahí la chica dice, es que Mapasaurio tiene voz de princesa. Mapa tiene voz de dinosaurio, dice. Qué diferentes comentarios, los dos son muy válidos. Yo sigo esperando que Mapa me diga que hubo pues papacito. ¿Qué? Que hubo pues papacito, dice. Soy colombiana chiviada, no me sale. No, yo sigo esperando saber de qué país es Baby Shark, que en su colegio no le enseñaron los países de Latinoamérica. Eso es lo que a mí me preocupa, mi querido Baby Shark. Coméntame de qué país sos, querido. Que parece que Rakusan tampoco va a entrar. Y por ahí Misa me estaba retando en el privado, me estaba diciendo el chiste de borrar un mensaje es que no sean leídos. Perdón, Misa, es que como que me tocó ahí el ego de ser paraguaya, así como que no conocen mi país. Perdón, pero somos el corazón de Latinoamérica. Somos el país mediterráneo más bonito de todo Latam. Así que decir que Paraguay no existe es como que me duele en el alma, güey, me duele. Me duele porque bajón que en su país no le hayan enseñado lo que sería todo el mapa de Latam. Horacio, te amo, dice Ferreira. Mi querida Cami Amor te pide también un saludito, dice un saludito para Mapagot, dice Cami Amor. Un saludito para él, él sabe que se lo merece más que nadie. Ojo, ¿y por qué se merece más que yo un saludito, Mapa? Es como tu Rex. Ok, gracias. Ya, simple. A ver qué dice, ya que sepa, dice Paraguay desapareció en la guerra de las tres alianzas. Que ya quisieras. Acá, mi querida, acá vamos a armar una clase de historia porque por lo visto le falta a la gente. Entender que, claro, casi desaparecimos después de una guerra de triple alianza donde Uruguay, Argentina y Brasil se unieron para destrozar la máxima economía que tenía un país mediterráneo en lo que sería Latinoamérica, pero aún así sobrevivimos gracias sobre todo el aguante. El paraguayo es guerrero, el paraguayo es un león ardido que va a venir con todo, mi querido. Así que si nos levantamos después de una guerra contra 3 países, ni te imaginas lo que podemos hacer después. Aparte de eso, somos humildes porque incluso después de la guerra del Chaco renunciamos a la palma por el olivo buscando la paz y cedimos incluso terreno aunque ya habíamos ganado la guerra solamente para poder mantener la paz dentro de los países vecinos. O sea que humildad, fortaleza, audacia y sobre todo mucha honra y gloria lo tenemos los paraguayos. Así que lo siento, chicuelos, pero acá hablarme de historia a una persona que básicamente estudió sobre eso, así que, mi querido, dice, pero si Paraguay tiene una buena red, claro, es más, ojito porque cuando fue la guerra de la Triple Alianza, Colombia fue el único país que reconoció a Paraguay como un país que realmente necesitaba ayuda. Y ojo, que lo que hizo Colombia fue decir, todos los paraguayos que necesiten albergue van a ser considerados automáticamente colombianos. Así que nosotros, claro, si hablamos de humildad, por eso es que Mapa y yo somos dúo. O sea, ya estaba predestinado esto. Total. Y por eso también somos tan humildes. Claro, la humildad tenemos así como bandera. Ni en el colegio presté tanta atención en historia, dice Javi. Perdón, por ahí, lo siento, yo soy muy fanática. Dice... Afico dice, yo siendo de Bolivia conozco la historia de Paraguay. Afico, sí. La verdad que es triste, pero acá andamos. La verdad que acá seguimos. Ojalá el Sagui hubiese sido mi profe de historia, si me sabía todo. Ahora, mi querido, te mando donde doy clases, así te vas a escuchar de oyente, como se suele decir en la U. De hecho, dice, a ver, de hecho Argentina se lo unió. No, Misa, así no es la historia. Ojito que así no es la historia real. Te explico. Voy a armar una...
Man, ya tenemos equipo completo. Espera a que salió otra vez Poliño. ¿Qué pasó? Misa, esa no es la historia real. La historia real, mientras que los chicos van pasando su van, es la siguiente. Uruguay estaba en un golpe de estado y solicitó ayuda a lo que sería el presidente actual de Paraguay en ese entonces, que era Francisco Solano López. Y el baboso dijo que sí, se olvidó de las sabias palabras de su padre que le decía renuncie la paz, que todas las cosas se tienen que hacer por escrito y no por espada. Y el baboso se fue y dijo, no, Uruguay me pidió ayuda, voy a ir a socorrer. Y básicamente quiso pasar por Argentina. Y el presidente de Paraguay estaba bien loco en esa época y le dice a Argentina que no, ¿verdad? Porque le convenía en realidad que cambie lo que sería el de Estado, porque Uruguay así iba a tener más alianza con lo que sería Argentina en ese momento, si es que cambiaba con el golpe de Estado. Y al decirle no a Argentina y a declararle también a Argentina la guerra contra Uruguay, que era justamente lo que también estaba pasando, básicamente Francisco Solano dice, ok, nosotros vamos a pasar igual porque tenemos que ir a prestar ayuda a Uruguay. Y solamente teníamos la opción de pasar por Argentina y por Uruguay. Entonces el baboso se va. Y como Argentina le dice, ¿qué carajos? Entonces Paraguay le declara la guerra a Argentina. En conste de que Argentina le cierra el paso a Paraguay. Paraguay quiere pasar por Brasil, pero Brasil se alía con Argentina y de esta manera hacen un tratado porque el golpe de Estado ya fue evidente en lo que fue Uruguay. Y de esa manera se alían los tres países, firman la alianza y pasa lo que sería la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Que sería justamente financiada por países extranjeros, ya que Paraguay estaba siendo uno de los países más autosuficientes de la época, teniendo el primer ferrocarril y una economía bastante estable, con la moneda mucho más estable también, y sobre todo mucho autosustento, que era lo que a otros países no le gustaba de nuestro país en ese entonces. Entonces era como que fue muy necesario esa guerra para aplazar sobre todo el crecimiento del país y evitar así que siga siendo autosuficiente. Básicamente eso fue lo que pasó y bueno, ya tenemos los fans correspondientes entre los que serían los chicos de Raijin contra Rakusan, van de Helcor y Roger. También tenemos van de Carrie y Fredrin. Así que el go correspondiente y nos vamos a lo que sería la partida, mi querida papita. Así es, nos vamos rápidamente a la partida, digámoslo, segunda partida de la tarde, aunque primera que se juega por acá en directo, así que rápidamente nos vamos a la fase de baneos y piqueos. Primeramente baneos por parte de los chicos de Rakusan, que en este momento tienen 11 segunditos para pensar qué no quieren tener en el campo de batalla, además de los héroes escogidos anteriormente. 4 segunditos en manos de Justy que piensa ahí con su equipo y ojito porque deciden no banear absolutamente nada. Vamos a ver si los chicos de Raijin quieren optar por lo mismo de no banear o en este caso quieren banear. Quizás sea una estrategia de Rakusan no banear para que quede algo fuerte y utilizarlo de primer pick, o bueno, puede que también se les haya escapado. Mientras los chicos de Raijin que deciden banear un Glue, que pese a que existió el nerfeo con él, pues es un héroe que puede seguir molestando. Así mismo, mi querida mapita, nosotros tenemos ya lo que sería el siguiente baneo, donde ya los chicos de Rakusan han optado por sacar a este tremendo Julian. Un Julian que les recuerdo tiene una preciosa skin de Megumin de Jujutsu Kaisen actualmente en el evento de recarga. Tenemos también 8 segundos de marcador. Raijin que tiene que seleccionar y le quitan a Hayabusa a su servicio, que queda completamente fuera de la partida. Por su parte también ahora sé quien tiene la opción de realizar el primer piqueo correspondiente de la partida. Por ahí el 18 segundos, saben que tiene la opción de poder sacar cualquier héroe. Y ojito que Arlott, que fue el primer, es que es un nuevo combatiente, está libre, pero como recién lo han sacado. Así mismo Star que dice es momento de sacar a este héroe tan roto. Y mientras tanto Neko le opta por sacar a esa potente Eve, que tiene muchísimo control de masa con esa pista de baile que va a ralentizar y solamente aprovechar
aprovechar con ese pequeño CC. Y por parte de Horacio tenemos también a Edith, que viene con una venganza para poder ejercer bastante daño en el momento de las partidas, Mapita. Así es, por ahí una Ivy que quiere poner a bailar en el campo de batalla. Vamos a ver qué quieren responder los chicos de Rakusan, que también sacan el mago. Deciden llevar uno de los min de Saji, por cierto, la señorita Farsa, señorita Paloma. Vamos a ver si también deciden llevar Clean. Y tercer pick que decide Justice es el equipo, en este caso con Clean. Vamos a ver, tercer pick para los chicos de Raijin, 24 segundos para definir su tercer piqueo, teniendo en cuenta que ya tienen mago y una Edith que realmente puede posicionarse en diferentes roles, así que hay que esperar qué es lo que piquean los distintos integrantes para poder saber en este caso cuál sería la composición de ellos. 7 segunditos para que Mitaka decida ese tercer pick, que se lo piensa, y ojo porque sacaron algo que hace poco, recientemente anda bufeado el señor Nathan. Asimismo, Nathan, que realmente con ese buff le dio una vuelta de nuevo a todo el competitivo dentro de Mobile Legends. Así que los chicos vamos a guardar a ver que van a terminar baneando Raijin, que saca a Atlas, que ha vuelto con todo también a este tremendo competitivo y que está dando muchísimas ventajas dentro de la partida. Así que por ahí también tenemos a lo que sería Fredrin fuera, el sustain activado de ese tremendo combatiente. Ha quedado baneado porque sabemos que aguante tiene y que como jungla es inmatable. Mitaka ahora que tiene la opción de seleccionar al héroe correspondiente de la partida. Le queda todavía por ahí sus segunditos, 12 nada más. Y los chicos que empiezan a organizar lo que serían sus piqueos, porque recordemos que eso sería el segundo encuentro, primera partida. Y Mitaka que quiere sacar a Kufra que fue uno de los tanques más seleccionados en toda la Guarani Pro League, tierra de campeones. Bueno, y Kufra, que la verdad es un excelente tanque con unas buenas ultis, pues perfectamente podría hacerse una TF teniendo los daños cerca. Así que cuarto y quinto pick, en este caso para los chicos de Rakuten, que por ahí andan mostrando una Lolita, al igual que un Martis, que ya sabemos los destrozos que puede llegar a ser un Martis. Lolita piqueada, ya tenemos recurrir, y también jungla para el equipo de Rakusan. Vamos a ver cuál va a ser el jungla en este caso de los chicos de Raijin, que por ahí también andan mostrando un Paquito que hace poco también recibió su respectivo buff. Así que 15 segunditos para que decidan si Paquito es el ideal para la composición de los chicos de Raijin. Se lo anda pensando, por ahí hablando, pero ya no necesita pensar más, ya que pick para Paquito jungla. Ya tenemos composiciones de los dos equipos, así que 13 segunditos para poder mostrar a los equipos. Así mismo, mi querida Mapita, 13 segunditos nada más y vamos a dar inicio con todo a esta primera partida del segundo encuentro de la noche entre los chicos de Rakusan versus Raijin. Por parte de Rakusan tenemos a Seken con Farsa con ese daño explosivo potente de la ulti. Tenemos a Usatir que trae a ese tremendo Clean, que va a tener muchísimo daño con esa pasiva, que recordemos que rebota. Lolita también que trae Vayne, así también Star con Arlo de nuevo héroe que está potente, y Apoliño que trae ese Martis que ya lo conocemos como jungla. Por parte de los chicos de Raijin tenemos a Sal con Paquito, en el gol con Nieve Poponer a bailar un poquito. Mitaka con Kufra, Horacio, Not Horario con la señorita Edith. Y también tenemos a Apolo con el ADC que en este momento anda recientemente bufeado, Nathan. Asimismo, pero bufeado, no nerfeado, bufeado sobre todo, porque yo ahí estaba pensando, sí, a Nathan se le bufeó, pero como es con N dije nerfe, pero no, es buff, y realmente se siente el buff que tiene ese tremendo héroe. Por ahí primera en la línea de mid nuevamente, por ahí también la Nekole que tira la segunda para poder ralentizar y hacer daño en bastante tiempo. Le aplica el modo B reactivado que quiere seguir con su pasiva, también lo que sería Seken, y le toca nuevamente esperar y pokear desde lejos. La segunda nuevamente, ojito con Bane que quiere entrar, Rizal también que está dando un poquito de ventaja en la línea, y por ahí en 2 segundos va a salir ese tremendo caminante del río en la zona superior que Nathan quiere agarrar a Usati, y Usati que está siendo vilmente pokeado. Nuevamente tenemos ojito río y Seken que se lleva la primera sangre bastante sobreextendido que había quedado Mitaka, y de esta manera reclaman esa primera kill.
Primera sangre para los chicos de Rakusan y el medio que siguen por ahí limpiando a los minions y tratando de molestar con segundo, al igual que Seken, que ya empieza a volar para efectuar el primer gank en la línea de oro, que como siempre hay que priorizar, ahorita que quiere molestarlo, porque le empieza a pegar a todo lo que quiere huir. Salta excelente de Kufra, pero no le da la fuerza, termina aniquilando a la DC del equipo de Raijin. No que va a Martes Queretaro, empieza con el daño, le coge a a su casa y cubra que se alcanza a salvar, pero también que queda bastante pokeado por ahí. Sol que se quiere retirar, quiere seguir con el tema de farmeo, mientras Martis y el ADC quieren consumir un poquito de la plaqueta de oro. Sigue con el daño, se está excelente, ¿no? ¡Venga, Lolita! Que termina llevándose la kill de Nathan. Y ojo porque también se llevan toda la plaqueta de oro y también queda bajita esa torre. Seken que ya vino bastante potente, que quiso con las 2 kills de una manera fenomenal. Y ahora la presión en la zona superior se empieza a sentir. Van a pegar todo el Lex en la zona de medio. Neko la que aprovecha que estaba solita esa farsa y se termina llevando la kill. Ya los chicos de Raijin que quieren llevarse directamente lo que sería esa tortuga. Y vamos a ver a Horacio Notorario que termina llevándose la kill de Star, que no puede contra la Elite. Por ahí Sal que reclama esa tremenda tortuga. Y ven que estaba dando visión correspondiente. La segunda de Neko, la que se prepara, que tuvo una polillo que quiere llegar también. Entra nuevamente lo que sería esa T, que rota hasta lo que sería la línea de mid. Y se le aplica nuevamente el daño. Polillo que hace muy buen focus. La Lolita que termina ulteando. También le pone la pista de baile Neko. Neko que al final termina cancelando esa ulti porque era un poquito acelerada, apurada. Y le toca rotar nuevamente para dar el apoyo correspondiente a lo que sería Seken. Ultea nuevamente, ultea con Apolo, Apolo está tocado. Y le toca salir bastante tocado. Por ahí Seken que ya no puede. Eliminación de parte de Isal que quiere seguir con el daño. Ojito con eso, que Neko también está acompañando. Venga y sigue haciendo el focus directo, así que tiene que entrar nuevamente. Y por ahí el Sati que rebota la pasiva hacia los minions porque estaba escondido bajo el bush. Entra lo que sería el daño. Ojito con eso, tratando de mitad que quiere aplicar también lo que sería la segunda. Y ojito, quizás se va por poquito, pero ven también. Y en la zona inferior que tenemos a Turrido Star, que tiene que salir. Ojito con eso, la vendetta que se activó. Vendetta activada de paso desde parte de Star, que si bien ahí Horacio llevó la primera kill, de esta manera le rebota y se termina llevando la suya ese tremendo Arlott. Excelente por ahí esas kills. 6 para los chicos de Rakusan y 3 para Regine. Mientras en la parte de bot que se quieren consumir esa plaqueta de oro, y algo me dice que también la torre, así que por ahí empiezan a pegarle y torre destruida en la parte de bot, mientras en mid que sigue con temas de limpieza. Por ahí Cufrita que empieza a sonar un poquito, Nicole persiguiendo a su recorrer mientras le genera el respectivo soneo. Todo tranquilo hasta el momento, los chicos con el soneo, viendo, limpiando, pero hasta el momento no tenemos TF, pues diferentes a las que ya tuvimos. Pero mira que por ahí se quiere mostrar un poquito de los puños. 15 segundos para segunda tortuga la partida, que sea quizás una tortuga que dé pie para otra TF. Paquito que quiere hacer por ahí su blue empieza por ahí. El Martis también a generar el soneo y también a subir, ya que tenemos a la tortuga que ha aparecido y los chicos que ya empiezan a ubicarse poco a poco. Paquito subiendo, está por ahí tratando de molestar un poquito y de que los chicos no puedan acercarse. Paquito que tira la tortuga, empiezan los chicos de Raijin. Ojito por ahí con el cubra, está perfecto, le cachan la última a la Lolita. Sí, también se lo pasa también, que se une a la fiesta y la Iri que pone a ver. Y Nathan que termina muriendo en manos del equipo rojo, sigue con lo suyo, le empieza a pegar, con que queda y al igual que Martis que se lleva la razón asesinato, la vez que llega quiere molestar un poquito, tortuga que queda libre y el que no queda libre es la Iri, porque el clean le con sus focos y terminó consumando su vida. Mientras los chicos de Rakusan quieren hacer tortuga, el clip de pushar y ojo porque ya quiere ir por la segunda torre de la parte de top. La segunda torre de la parte de top termina cayendo en manos de lo que sería Seclin. Y por ahí la presión en la zona de mid se siente también porque Vayne junto a Seken quieren llevarse rápidamente esa torre. Entra Mitaka que quiere salir, ojito, que también aplica lo que sería un poquito del Purim, lo que sería Seken, y así se escapan de ese tremendo daño de la torre. En la zona de bot tenemos también ATF entre Star y Horacio, y por ahí Horacio opta por escapar y reagruparse. Star que quiere hacer la persecución, por ahí no sabe que está Nicole que se prepara, se muestra un poquitito
poquito dentro de la pantalla. En la zona también tenemos una TF, entra Poliño contra Izal. Le aplica la segunda, le pone la pista de baile, tiene que salir de ahí, ojito con Bane, que también está aguantando mucho daño. Le toca hasta el parpadeo, usted también lo que sea, séquense, que se llevarse. ¡Qué casi! Se termina reclamando la kill, que bastante sobreentendida lo que sería Horacio que termina cayendo en manos de esta, aplicándome la última en la neta, que quiere seguir, pero sé que se va a hacer un asesinato doble. De esta manera seguimos con la TF, y por ahí ven que se escapa por poquito. Aturdido Mitaka, ojito con eso, nuevamente entra. Stark que quiere, Stark que logra. Asesinato triple para Seken, y Seken que quiere seguir con esto. Nicole que ya consumió un poquitito de su vida y le toca regresarse y aplicar lo que sería la regeneración. Minuto 6:30 de la partida. 13 kills para los chicos de Rakusan, 4 para los chicos de Raijin. Excelente la partida que estamos teniendo hasta el momento. 6 minutos 40 segundos. Y que me queda bajito de vida. La fuerza que empieza a tirar. Y Martes que termina haciendo el mega asesinato. No contento con uno. Se hace asesinato doble. Llevándose el mago de Raijin. Jufita preparándose para saltar. Para tratar de ayudar a David. Y Gene en pie. Ojito excelente, llevada para atrás. La Lolita que decide retroceder porque quizás está bastante expuesta. Los chicos del equipo de Rakusan que ahora quieren y lo logran bastante sencillo para ellos. Empiezan a dar un poquito de soneo, Ney también atrasito y Sentinel aplicado. La presencia de los chicos de Rakusan, no quiero que quieran tirar lo que pega la farcita, le tiene un daño explosivo bastante considerable y termina llevándose la kill, ojito, porque tiene un ganador ya de 6-2-5. Empiezan ya a robar un poquito de combi, en este caso tomar posición de el red enemigo, los chicos de Rakusan, que en este momento están dominando el terreno. Están dominando el terreno y Apoliño que termina también dominando a esa potente tortuga. Mientras tanto, los chicos de Rakusan que quieren sobreextenderse, por aquí con también la pista de baile, quiere salir de ahí. Rakusan que quiere también ultear lo que sería Seken que hace que se separen nuevamente los chicos de Raijin que quiere seguir la presión correspondiente, pero como no hay minions, no pueden hacer absolutamente nada más que esperar detrás de la torre. Tenemos minuto 8 de la partida y la presión dentro de las 3 líneas se empieza a notar. Ha quedado solamente esta segunda torre, quiere entrar como del lugar, ya Santi que empieza, Santi que quiere ultir nuevamente lo que dice Lolita, sé que se aplica un poquito imparable, sigue la última, quito con eso, imparable a Apoliño que quería seguir por ahí, le aplica también lo que sería la primera, pero tiene que salir nuevamente de ahí rápido, sé que llegue también, le aplica también la última, aturdido y Mitaka que se escapa, pero por ahí Berry había llegado y ese tremendo daño terminó saltando hasta ahí, llevándose la kill, la zona superior que termina rebotando la pasiva de la torre y ahora sí van a empezar a focusar esa segunda torre de la zona de mid. Torre destruida en manos de lo que sería Clean y los chicos de Rakusan que están esperando a ver qué va a pasar. Arturo que Nathan Apolo que tiene que salir nuevamente, que tuvo Rakusan que empieza a hacer mucha presión en las zonas, tanto de la zona de top como la zona de mid, y empieza la rotación sobre todo para esperar a que salga ese lore en 46 segundos y ganar posicionamiento para el mismo. Excelente por ahí la partida que estamos teniendo, minuto 9 y ya 37 segundos para que salga el primer Lord de la partida. Mientras en la parte de Bonky queda bonito el paquera porque está para lucir. Oye, pero la Lili que termina eliminando y tocan el stun de parte de la Lili, sale otra vez que sigue con temas de limpieza. Excelente por ahí la jugada, tiene que salir a volver a limpiar porque las oleadas de minions no paran de llegar. Ojito que Paquito tiene que dar un poquito con el daño, que es te vas con el día, pero Paco que hoy anda con la bendición de San Silón, yo no sé con qué, pero bastante boqueado, ha regresado a base. Ojito que los chicos quieren estar con todo, sigue por ahí tratando de defender el equipo de Raijin, que hasta el momento conserva sus 3 inhibidores, algunos quizás bajitos de vida como en cuestión del mid, pero que también está quedando bajito de vida es el Lord que los chicos de Rakusan le están aniquilando. Y efectivamente tenemos primer Lord de partida que pese a que no es mejorado, puede quizás con una buena TF ayudarles a finiquitar partida. Asimismo, mi querida Mapita, por ahí los chicos que empiezan a tratar de sobre todo poder focusar algún inhibidor y así llevarse ya la victoria de la misma. Pero ojito con Raijin que en cualquier momento podrían dar una tremenda remontada, considerando que ya lo hemos visto hacer eso con otros enfrentamientos. Así que mientras tanto vamos a guardar a que ese lore empiece a llegar a los que sería la zona de mid. Sentinela de visión aplicado en la zona de mid inferior del mapa, ya está llegando nuevamente, lo intercepta la
lo que sería Lord por ahí, Sati, que le hace bastante daño, y Salizar, que ya pierde la mitad de la vida. Entra lo que sería Bane con la última, parpadea, agarrado, quedó también ahí. Bane con lo que también aplica lo que sería la pista de baile, que se termina haciendo un asesinato doble. La chica quiere hacer otro más y asesinato triple de parte de lo que sería la farsa. Farsa que sigue, Oquito Vanessa, aturdido nuevamente. Y Star que termina llevándose la kill. Quieren focusear ese nexo, pero no tienen minions, así que le toca esperar. A ver. Hay que salgan en 12 segundos. Va a salir ya lo que sería Polo. Y los chicos que quieren cantar el GG correspondiente. Ya llegaron los minions. Oquito Vanessa, todo nexo. Y esto es GG. Victoria para los chicos de Rakusan, que se llevan la partida. Efectivamente, partida para los chicos de Rakusan con un MVP de Seken. Excelente esa farsa, excelente el daño, excelente también el posicionamiento. Así que primera partida para ellos. Pero bueno, recordemos que de igual forma esto es un BO3, así que aún no se canta victoria. Primera partida ganada 23-5. Excelente partida, menos de 15 minutos, exactamente 11 minutos con 10 segundos. MVP ganador para Seken con esa tremenda farsa, con un KDA de 11-2-7. Y de parte de los chicos de Raijin, Nico le tuvo un 80% de participación en pelea de equipo. Pero así como estuvo diciendo mi querida Mapita, recuerden que esto es un BO3, todo puede pasar en la tierra del amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina, como siempre solemos decir en el canal. Así que por ahí vamos a crear rápidamente lo que sería la sala, para así poder invitar a los chicos y ver qué va a pasar en esta segunda partida del primer encuentro de lo que sería el día 12 de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Cabe destacar que hoy es el último día del formato puntos, por ende también los chicos están dejando absolutamente todo para saber si pasan o no al formato upper bracket o lower bracket, y en caso también de que pasen o no, estaría totalmente cambiando toda la visión del juego. Y sobre todo, chicuelos, les recuerdo que hoy tenemos sorteo de una recarga del pase, una recarga para el evento de Jujutsu Kaisen que viene el próximo sábado, así que le vamos a estar esperando para que al final de la partida puedan estar presentes y llevarse lo que sería este tremendo premio. Mientras tanto, ya vamos a invitar a los chicos de Rakusan y de Raijin, y mientras tanto yo le voy a preguntar a mi querida Mapita, mientras que cambio ahí el overlay, ¿qué le pareció la primera partida? Bueno, la verdad es que estuvo bastante buena, una partida compleja entre los chicos de Rakusan y Raijin, pero como siempre decimos, hay solo un ganador, sean partidas, sean llaves, sean lo que sea, y en esta partida en específico gana los chicos de Rakusan, que tuvieron unos picks bastante buenos, y en este caso les funcionó para poder ganar la partida, así que fue una partida buena, fue una partida agradable. Vamos a ver si en esta segunda partida las cosas son un poco más complejas para los chicos de Rakusan, y cómo no, quizás Raijin pueda empatar. Así mismo, y creo que después me corrigen en el chat si es que llega a ser así o no, pero creo que es la primera partida que gana un Arlott dentro de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. Creo, si mal no recuerdo que sí, esta fue la primera partida que gana lo que sería un Arlott. Así que después me van a estar diciendo: hola mi querido Fausti, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias ahí por estar. No me la contés. Raijin dice Mr. Ale, chao puntos, dice Richard. Fue épico, me emocioné, dice Afiku también. Ay, mi Star, dice Miki. Se le escucha bien y se le entiende. Gracias, mi querido Viper. Mi querido dúo de Mobile Legends. ¿Qué tengo que decir? Porque le prometí que hoy iba a decir: yo soy tu fan, mi querido Viper. Yo soy tu fan. No es Chachi. Yo soy fan tuyo. No te me agüites, por favor. Elsa, a mí no me deja sacar, dice Álvaro. ¿Quién no te deja, mi querido Álvaro? Hola, Coquita 22. ¿Cuántas partidas ya? Y esta sería la cuarta. En teoría, porque, bueno, en realidad es la segunda recién, pero ganaron por walkover lo que serían los chicos de Alter Ego. Los chicos de Adversity no se presentaron. Así que por ahí están entrando ahora los chicos de Raijin contra Rakusan. Y sería la segunda partida del segundo encuentro.
Hoy hicimos más temprano el stream porque pensamos que iban a haber los tres los tres versus y también creíamos que había mucha posibilidad de un BO3. Entonces, para que ya no pase lo que pasó, por ejemplo, creo que el viernes, que llegamos hasta la 1 de la mañana, si mal no recuerdo, optamos por hacer mucho más temprano, solamente por eso. Maxi dice, re tóxico, Viper. Sí, Máximo, son cosas que me pasan, tengo que lidiar con eso todos los días, pero es porque quiero, no se preocupen. Gracias, Scripted, ya me voy a hidratar, no se me preocupen. Sí soy, dice, cántale, yo no soy celoso. Esa es la música. A ver, ya tenemos equipo completo de los chicos. Por ahí faltan los baneos correspondientes. Mapita está invitada, también están mis dos árbitros. Y vamos a guardar a ver qué dicen los chicuelos para ban correspondiente. Mientras tanto estoy tomando yo un poquito de líquidos para no morirme. Tranqui, que hoy es domingo. Mañana se labura. La vieja confiable siempre, dice. Sagi, date cuenta, dice Rexter. ¿Dónde está Rex, por cierto? Ahí está Rex. Hola, Rex. Sagi, no te calles. Gracias. Por favor, vamos a crear ese hashtag. Las va a agradecer. No deja sacar nada, dice. Screamy Rock. Bajón, Álvaro, no te dejan. No te... ¿Qué mamá? Ahí entró Bochi, dice por ahí. A ver, su ADCOP. Mapasaurio, tengo la mejor dúo, déjame. Dice, gracias. Déjame, dice. Yo también tengo la mejor dúo, Caster. Fuertes declaraciones, pero sí, yo también tengo la mejor dúo, Caster. No le cambiaría mapa ni por nada del mundo, realmente. La verdad que Mapita es... En cambio a ti, sí, pero date cuenta. No, mentira, no. Ustedes saben que es... No, ¿cómo así? Claro que no, tampoco. No, nosotros tenemos ya nuestra... Ahí como dúo de Mobile Legends es intocable. Como dúo gamer, dúo de juegos... estamos en todos los juegos juntos y es algo que yo valoro mucho de mi querido Viper. Mientras tanto, mi querida Mapita, te relato que los baneos, los MVPs iba a decir, los baneos correspondientes para esta partida serían de Carry, Hayabusa, Helkur y Roger. Así que como los dos dicen go, nos vamos nuevamente a la fase de baneos y piqueos. Así es, irnos por ahí a la fase de baneos y piqueos. En este caso, que los hijos de Raijin tienen el primer ban y por ende también el primer pick. Vamos a ver, mira acá, ¿qué es lo que quiere banear en representación de los hijos de Raijin? 13 segunditos para pensar, aparte de los baneos que ya hicieron en la sala, ¿qué es lo que no quieren tener de enemigo? Y en este caso la señorita Valentina, que últimamente como que anda volviendo al meta como mago, realmente ha dejado mucho de qué hablar y puede ser bastante molesta, más cuando tiene buenas ultis que copiar. A esto los chicos de Rakusa que la andan pensando, y Fredrin que termina bañado de esta partida. Asimismo termina baneado ese tremendo Fredrin, el sustain que no va a estar entonces en esta partida. Y mientras tanto los chicos de Raijin, que ahora tienen la opción de seleccionar el cuarto baneo correspondiente de la misma. 7 segundos nada más del marcador y Kaya queda completamente fuera con esa tremenda supresión que tiene con la ultimate. Así que por ahí está Restar, que tiene la opción justamente de seleccionar el ban correspondiente para esta segunda partida del segundo encuentro de la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Le tenemos fuera a Arlott que está bastante potente y que no le permiten participar de esta partida. Horacio Horario tiene la opción de seleccionar al héroe correspondiente para el primer pick de Raijin, y Raijin que tiene que ver ahora cuál va a ser la estrategia de esta partida. Recordemos que esta sala o este momento es tan importante que se puede llegar a considerar el 60% de una partida, ya que aquí se ven los héroes en counter, se ve también composiciones, early, late, etc. De esta manera tenemos a Julian seleccionado, Julian que está potente, que se le vino buff y encima skin
muy preciosa. Seken que quiere volver a traer a la poderosa Farsa y Elite que ha sido invocada por nuestro querido Star. Tenemos 15 segundos todavía. Farsa que todavía no sabe si es o no la opción correcta para la partida. Y 9 segundos. Empieza el marcador a ser un poquito más fuerte para así llegar al 1 y ver que Seken termina seleccionando esa tremenda maga. Ojito, porque es una farsa que ya nos ha dejado de qué hablar. No por nada, la partida pasada sacó MVP ganador, así que decide repetir pick en cuestión de mago. Vamos a ver qué responden con esto los chicos de Raijin, que ya cuentan con un excelente pick. Julián, que hace poco fue bufeado y que últimamente ya vuelve a revivir en el competitivo. Ojito, porque 4 segundos para segundo y tercer pick. Y ojo, porque tendremos a la Cadita, la dueña de los mares del sur, y además también al Cufrita, que como lo dijo Saji en la pasada, ha sido uno de los tanques que más ha sido piqueado en la Guaraní Pro League. Asimismo, mi querida Mapita, por ahí tenemos a ese tremendo Cufra que ha sido el tanque más piqueado en toda la GPL. Pero así también Clean, el más caballeroso de toda la Tierra del Amanecer, ha sido invocado para representar a Usatu en lo que sería esta tremenda partida. Puede ser considerado Usatu o Isati, va a depender mucho de ustedes. Aquí nosotros solemos decir Usatu, así que solamente por eso, pero por ahí lo que podemos decir es que Nathan queda completamente fuera. Los chicos de Rakusan, que sabe que ese buff no está por nada, así que ya lo sacan completamente, y de esta manera Brody también queda fuera. Y me parece extraño que baneen Brody, considerando que ya tenían baneado, o sea, ya tenían piqueado al Clean. O sea, era improbable que saquen a otro ADC, Mapita. Así es, eso me estaba fijando, ya había DC, pero bueno, los chicos de Raijin que deciden banear a Brody pese a las circunstancias. Cuarto pick para los chicos de Rakusan, que por aquí se viene otra vez una Lolita que vimos en la partida pasada, y que en este caso por parte de los chicos de Rakusan la tendremos. Vamos a ver cuarto y quinto pick, por ahí Salp, que anda mostrando un Granger, también se anima por ahí con un Martis. 13 segunditos para definir este piqueo, y además el piqueo de línea de oro que también anda faltando. Salp, que lo confirma, tendremos el Martis jungla, y ojo, porque parece que en este caso no quieren llevar una DC, ya que Bochi se va con el show. Vamos a ver cómo se organizarán, ¿no? ¿Quién va a línea de oro? ¿Quién va a línea de experiencia? Algo me dice que Julián sería línea de oro, pero eso no lo veremos hasta que empiece la partida. Quinto y último pick para los chicos de Rakusen, que les falta jungla, y por ahí andan mostrando su Leomor. 9 segunditos pensando en la composición, si es el héroe indicado para esta partida. Y ojo, porque Apolino decide cambiarlo en último momento para llevarse Lancelot. Asimismo, Lancelot ha sido invocado en lo que sería la Tierra del Amanecer, y los chicos que ya tienen lo que sería 10 segundos nada más para iniciar la partida. Ya tenemos la segunda partida del segundo encuentro de la noche entre la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, y de parte de los chicos de Raijin tenemos a Isal con Martis, Necole con ese Julian, Mitaka con Cufra, Horacio Notorario con Cadita y Bochi con ese poderoso show. Por parte de los chicos de Rakusan tenemos a Seken con Farsa, Yassi con Clean, Benny con Lolita, Star con Edith y Apolino con Lancelot. Asimismo, mi querida Mapita, así que sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, día número 12, fecha número 4. Hoy se acaba el formato puntos, y ya la próxima semana vamos a iniciar con todo con el formato brackets, tanto así la winner como lo que sería la lower, o más bien decir la upper contra la lower, va a ser dependiendo de como ustedes quieran llamar. Así que chicos, ya vamos a iniciar con esto, donde ya los chicos van recorriendo lo que serían sus líneas, y cada quien en su respectivo posicionamiento para empezar con toda esta segunda partida del segundo encuentro de la noche. Ambos equipos están con todo y quieren llevarse la victoria de esto. Si los chicos de Raijin consiguen la victoria de esta partida, nos iríamos a una tercera, pero si Rakusan logra llevarse la victoria, esto ya cuenta como puntos directos para los chicos de Rakusan. Por ahí, ojito, que ahora me percaté que tenemos a Horacio como mid.
Ojito que Horacio vino mid y eso significa que Neko le trajo a Julian. Así que vamos a ver cómo se va a desempeñar esta partida considerando que esa tremenda mitad que ya recibió demasiado daño. En este caso nuevamente tuvo la segunda también de la tremenda cadita que termina ceseando, pero no lo suficiente como para estar invadiendo. La que sí está invadiendo sería Star, que quiere molestar a como de lugar, porque ya lo he transportado mitad que tiene que salir, porque también Star la huida correspondiente y ven que ya está molestando nuevamente. Le intercepta por ahí el Chow que quiere seguir, queda bastante ganado. Lolita que también está dando visión correspondiente, quiere seguir molestando. La aplica también Bochi, salta nuevamente lo que se mitad que queda bastante extendido, ven que ya no puede, primera sangre de parte de Guisal, esto que está dentro nuevamente, Apoliño que ya está llegando, tiene su nivel 3, por ahí quiere seguir invadiendo, entra el dañazo que tiene Martes también que quiere seguir con esto, ojito con lo que sería se ha activado, por ahí ha transportado, Bochi que quiere llevársela aquí, la Apoliño ya no la puede, ojito con eso, sé que está bastante todo porque se sería solo extendido, Star que termina llevándose al más allá y de esta manera, minuto 1 con 44, 3 kills para Raijin, 0 para Rakusan. Así como lo nombras, minuto 1, ya 50 segundos de partida. Una entrada que resultó bastante mala para los chicos de Rakusan y que les valió 3 kills en menos de 2 minutos. Ya tenemos Tortuga que apareció en el campo de batalla y de una sal que quiere hacer este objetivo. Empieza a pegarle, Cufra sonar un poquitico, cadita presente al igual que el Chu y queda la Tortuga para los chicos de Raijin. Que quiere empezar con el daño, Cufra que salta, empieza a modo bolita, a ver el daño del Show que lanza por ahí, pero hasta el momento no tenemos otra kill, pues de más de las 3 que ya lograron hacer los chicos de Raijin. Directamente a línea media empieza a limpiar la cadita, primera y segunda, fuerza tomando y distancia, pero bueno, siguiendo con la limpieza, mientras en la parte de top, tanto el Click limpiando, al igual que el Julián, que quiere dificultarle un poquitico la partida a este ADC, mientras parece que los chicos, en este caso de Raijin, quieren gankear a la parte de top, pero ya sé que ya se da cuenta, efectivamente lo ves y ojo que le dan el parpadeo necesario. Ojito Cufrita, empieza a saltar, pero bolita, la cadita que ya está llegando, el vete primero, empieza a partir esa volteada y Julián que termina llevándose la kill. Excelente focus de parte de los chicos de Raijin, focuseando lo que se debe la parte de top. Ojito con la segunda, empieza todo y cadita que se lleva la palomita, mojarra superior a palomita en esta jugada. Siguen los chicos pegando, ojito con el salto, la Lolita molestando con primero, ojito porque quieren más, Julia que se hacía, Cufra, excelente la ulti, a ver que quiere ultiar la Lolita, tratar de que se vayan y el lánzalo con su dañita, parece que no logra matarle, pero el Julián sí logra llevarse al jungla del equipo de Rakusan. Impresionante la partida, lo que fueron esas TFs al comienzo, iban regalándose de a uno los chicos de Rakusan y eso le costó bastante, sobre todo poder llegar a defender esa torre, ojito con lo que sería la ulti de Seke que quiere hacer daño, Horacio que pierde la pasiva y por ahí le regenera nuevamente la vida, le toca volverse, pero al final opta por quedarse todavía para limpiar lo que sería la siguiente oleada de minions y salta Mitaka que quiere Seke que detrás también ojito con Bey que quiere aplicar un poquito de daño, por ahí se va por poquito Horacio y le toca jugar de manera defensiva. Seken que dice zona derrotar la zona superior porque la Tortuga ya va a salir y quieren llevarse ese objetivo a como de lugar. Tenemos 2K con 400 aproximado de diferencia en oro para los chicos de lo que sería Raijin con una ventaja bastante amplia en kills. Entra nuevamente que Mitaka quiere también ver bastante sobreextendido, quiere aprovechar la última correspondiente. Aturdido, lastimado. Seken que termina ya antes de aquí, lo quito con eso que lo primero aplica lo que sería la última Polillo que quiere llevarse Isal más allá, ojito con eso entrando Isal que quiere llevárselo aquí, lo quito con eso, termina siendo bastante sobreextendido, se escapa por poquito, la que no se escapa es Seken que termina siendo llevado por lo que sería Neko, así que termina aplicando un poquito de daño, y está el que llega a ser la vendetta correspondiente, quiere seguir la persecución correspondiente para poder llevar a lo que sería ese tremenda Nekole, y Nekole que se escapa, al igual que siempre decimos, por poquito, mi querida Mapita. Poquito y ojo porque este marcador ya va 8-2. 8 kills para los chicos de Raijin y 2 para Rakusan. Ojito que se quiere meter un poquito a la Lolita, Cobra que tiene que aplicar el saltico y mueve bolita para limpiar esa línea, ya que los minions querían hacer de las suyas. Mientras en la parte de top, Yasti también molestando esa torre y en nivel de línea, en cuestión de línea, termina ganando por ahí un poco de pusheo. Tortuga ya por ahí que hasta el momento ninguno de los dos equipos quiere molestar, pero hacia ahí, ojo que
a la DIT si la quieren molestar y el Martis que prefiere hacer esa kill que estar en ese momento en la Tortuga que en ese momento los chicos de Rakusan se quieren hacer. Excelente posicionamiento, excelente por ahí lo que tienen en territorio y Lancelot que aplica el retri para poder tomar esa jungla, así como en este caso los chicos de Raijin toman la parte de bot y termina siendo torre por jungla. Ya por ahí decidirán ustedes qué resulta siendo mejor, pero ojito porque con una torre no quedan contentos. Quiere seguir con el pusheo, con el daño, empieza con todo, la vida a disparar, la UPTE, ¿qué tal es? El daño que tiene la DIT, la regeneración que cuenta, el bufeo que le cayó no es por nada, y no por nada se pide que también la baneen. Así mismo, mi querida Mapita, los chicos que se terminan llevándose a kill y la zona de top que terminan llevándose una torre, pero por ahí también van a aprovechar lo que será la misma y van a terminar llevándose torre por torre, nada más que por ahí Horacio termina llevándose la torre de mid, que es la torre más importante, pero si yo la tengo, que también la aturdida nuevamente, Neko que quiere llevarse la kill, y que ya no la cuenta, la aplica también la robación del blue, pero por ahí te va Neko para terminar de hacer ese objetivo. Ven que está también bastante sobreextendido, Neko que quiere entrar, le aplica los 60 también, ¿no? Ven que sigue bastante dañado, tiene que salir allá, aturdido quedó. Ojito que la persecución llega y Nécole que le dice a dónde están, tranquila mi reina. Aplica también nuevamente un poquito de daño, el combo completo, sé que está tocado, tiene que salir, pero está siendo muy perseguido, no persecusado. No sé por qué iba a decir eso. Sigue el ATF, ojito que estar terminando ulteando y sal que entra bajo torre, y sal que ya no puede, rechaza asesinato, entra nuevamente lo que sería Bochi ultea, lo transportado, pero finalizado, sigue lo mismo, por ahí Apoliño que quiere vengar la muerte de lo que sería su tremendo héroe, y por ahí se mete nuevamente a Bochi que le dice ole mi rey, ole, y quiere salir bajo lo que sea la misma, sigue el daño, quito con la segunda, porque también un poquito de daño, Bochi que tiene que salir, Apoliño que le dice a dónde, y por ahí la chica quiere llevar a como de lugar, y se termina llevándola aquí, Apoliño que también tiene que salir nuevamente, que también sé que el asesinato doble de parte de lo que sería ese lance, en los 10 segundos va a salir la siguiente tortuga en la zona de top, tenemos a Neko limpiando, es a ti que llega, es a ti que quiere, es a ti que quiere a todo llevar esa kill, pero como no puede, tiene que limpiar tranquilito la torre, Neko le queda entra, que parece el daño también inmovilizado quedó de parte de lo que sería la segunda de a Barbarea, quiere seguir un daño, dañazo papá, y se termina llevando la kill, entra nuevamente los chicos de Rakusan que empiezan a despertarse, quieren llevarse el transportado que dice el que tiene que salir, el sería la segunda, y Star que hace el focus directo, Horacio que está bastante bien compeando, entra que sería, quiere aplicar lo que sería la CC, aturdido, ulti, le ha transportado, y evita que ultee para esa cadita, y se termina llevando la kill, entra nuevamente, un niño que termina llevando la tortuga, sigue ultea a la Lolita, y Lolita que persigue, Lolita que quiere, Apoliño que dice, ¿a dónde mi rey? ¿A dónde vas con esas patadas? Bochi que no la cuente, y Apoliño que quiere seguir la persecución, va trabajo todo rojito con eso, que termina recortando la línea, sabe que no le conviene por ahí, Mitaka que va a volver, y en la zona de mid tenemos a Nécole tratando de limpiar a como del lugar, ya volvió nuevamente lo que sería Izal, bastante daño está recibiendo, tiene que salir nuevamente, salta Mitaka que quiere entrar, explícame la última línea, Apoliño que quiere, ojito que mete abajo, torre, queda transportado, no va a poder escapar, finalizar por ahí de parte de Izal, que por hambriento termina muriendo, ese tremendo Apoliño. Increíble la partida, Saji. Yo en este momento solo me hago una pregunta. ¿Por qué si la DIT es en este momento de las que más tiene oro después del clean? Tiene un oráculo, está regenerando un montón de vida. ¿Por qué los chicos en este caso de Raijin no tienen un dominio de hielo? No tienen algo que pare esta regeneración. Sigue con el dañazo, lo pasa que pega y que se lleva el Martis. Hey, está tratando de atrás, aplicando un poquito de daño. Estoy con el esfote de pega que no era, pero resultó en kill. Así que excelente la lleva de la kill al Cufrita. Empieza también a molestar un poquito por ahí. Bochi que genera soneo, pero también quien decide retroceder, porque saben los chicos, saben perfectamente Raijin que en este momento también están teniendo la desventaja. Desventaja y por ende tienen que jugar un poquito más pasivo. Mientras tanto en la zona de top termina cayendo la torre a manos de lo que serían los minions ya pusheados con Nécole. Mientras tanto también tenemos lo que sería la campeona correspondiente en el blue. Y Sal que quiere entrar, me queda aplica ojito con la persecución hermosa, se de parte de lo que sería la farsa. Salta Mitaka que quiere aplicar también la primera, sé que quiere aplicar, ojito que tiene lo que sea Bochi que no se quiere sobreextender, aplica también el combo completo, Nécole que solamente era para poder evitar que sobreextiendan los chicos, y por ahí Star que quiere hacer la persecución
persecución. Estar que tiene que salir, está siendo bastante invadido. Bochi que quiere agarrarlo, por ahí sé que ya está llegando. Aplica también el CC, transportado quedó ojito con ese entrenamiento de los chicos. Ultea Horacio, Horacio que quiere por ahí no va a poder salir. Vayne termina cayendo, pero el Santi también lleva la kill de lo que sería y sale. Esto lo que sería el daño, quito con eso, que quiere llevarse la torre y de esta manera termina cayendo. Star que sigue con todo, empezando a hacer más daño. La regeneración, el aguante que tiene es abismal. Ultea farsa por ahí Necole que le dice a quién le vas a ultear. Termina también haciendo un tremendo combo. Juego en pausa, mientras tanto posiblemente problemas de lag. Esperar a ver esa pausita, qué es lo que avisan los moderadores, a qué se debe esta pausa, quizás un problema de internet, un problema de lo que sea, así que por ahí nos estarán informando. Asimismo vamos a guardar a ver qué terminan diciendo los chicos. Ay, mientras tanto vamos a saludar a todos los que van ingresando a la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, día 12, fecha 4. PB3 Manuga, ver que dice participo, dice... ¿De qué? Si es del sorteo, todos los que estén van a participar. Participamos, participáis, participaré. ¿De qué están hablando? Mi amigo busca dúo, dice, vamos a organizar un formato para poder decir ese tipo de cosas, yo creo que. Lag dicen, ok, lag que ya creo que se resolvió, así que ya iniciamos con todo nuevamente. Seguimos con lo que se está activado. Quito con eso, que aplica también a Torrillo. Neko lo que quiere llegar. Pitaka que entró. Linda ulti. Bochi que termina haciéndose un finalizado. Asesinato doble. Quiere seguir. Ojito con eso. La persecución. Lo aplica la ulti. Star que quiere. Detrás también. Ojito con el daño peligro que termina haciendo una tremenda. Que a ese beat también tenemos a Horacio que termina haciendo la vendetta activada de esa. Termina Edith que está impresionantemente aguantando demasiado. Pero ya no pudo contra el todo daño de los chicos de Raijin. Que ahora quieren llevarse ese lore, Mapita. Por eso te digo, Saji, se me hace increíble, minuto 11 de partida y ninguno de los chicos de Raijin cuenta con un cortacuerdas para esa Edith, que bueno, afortunadamente para ellos lograron finalizar, lograron matar. En cuestión de lore, empiezan a hacerlo, con quién se quedó ese lore. Excelente por parte del Lancelot y la carita que entra, se termina matando a la Lolita. Y ojo, porque el Kudra no se queda atrás en cuestión de hacer sus kills. Siempre con la limpieza, molestando un poquito, la farsa tomando su distancia, al igual que el Clean, que saben que no se pueden desposicionar porque son los daños y también por ende les va a caer su respectivo focus. Ojito en la parte de bot, empiezan los dañitos. Edith contra Bartis, 1 vs 1, ven el dañazo, empieza con el stun, ojito que se acerca. Farsa a tratar de ayudarle, que activa la ulti, empieza con el dañazo, Edith con la ulti, ojito porque Cupra entra primerito para stunearlo y Star que sigue con el dañazo. Queda bastante bocado, parece que el rango no le da, quiere tratar de perseguir, pero dice mejor dejemos así, después me terminan cayendo, así que tomemos distancia. Mientras en la parte de bot, el Lord calladito, el Lord que sigue por ahí su rumbo y Cadita que de una vez le pega el tate quieto y empieza a bajarle vida. Así mismo le empieza a bajar bastante bien. En la zona del top tenemos a Bochi tranquilito, pusheando, sobre todo porque solamente le queda el inhibidor en esa zona. Ojito que entran nuevamente los minions, quieren limpiar a como del lugar. Usted séquense que hace para poder aprovechar y que el Lord pegue un poquitito. Star que desde lejos también lo hace. Ojito que entra nuevamente Mitaka que quiere aplicar también lo que sea la ulti, pero terminan cancelando el dañazo que están recibiendo. Es impresionante porque yo que tiene que salir nuevamente. Ojito con eso que quieren seguir también las activado de lo que sería la cadita. Neko le aplica también el daño. Veis que tiene que salir de ahí. Ojito con eso que sigue lo que sea Star. Star que quiere ultear por ahí el daño con la primera y la aplica también, le toca salir, se vuelve a regenerar, Neko que quiere entrar, ojito con eso, y Santi que tiene que entrar, salir, lógicamente, evitar, y en la zona de top, Bochi que estaba calladito, haciéndose de las suyas, y que se termina llevando la kill de ese Apoliño de una manera impresionante, aplica nuevamente, ojito con el daño, Mitaka que quiere perseguir a lo que sería Star, entra el CC activado, Star que tiene que salir de ahí, aerotransportado, mientras tanto Nekole, Mitaka que le evita parpadear, y por ahí los chicos que tratan de hacer la jugada defensiva porque de esta manera han conseguido aguantar lo que sería el primer lord de la partida, Mapita. Así es, que lo logran conseguir por ahí, pero bueno, mientras ahí el Cobra que sigue con la cuestión del soneo, Farcita también un poco sola en cuestión de compañía de su equipo, pero lo curioso es que por ahí campean los dos, Lolita y Cobra, los dos calladitos sin generar el soneo, pero sí el respectivo campeón, mientras en la parte de bot que querían caer por ahí a la Edith, pero la Edith que puede que le llegue a retroceder un poquito, parece que quiere empezar a ayudarle, parece con el daño, que quiere aplicar. Pero
pero la D no logra atrapar por ahí al Show. Ojito porque quiere llegarle, hacer lo que aplica, con la ulti devuelve rápido, porque sabe que es un Mortis y bueno, hay que tener cuidado con esto. Ulti a la delita no se le aplica a nadie. Quieren seguir, quieren como que encontrarse por ahí. Edith que aplica un poquito de stun y siguen con temas de la limpieza. Mientras Lance lo que quiere hacer la jungla, pero ojito que quiere activar un poquito. Seguro el chelete en la cadita, ojito el daño del Julián, empieza a molestar. Edith también con la limpieza y los chicos que no quieren pasar. Rakusan que va para adelante y ojito con el stun, el chelete en la cadita, piensa le cae. Y Lance lo que aprovecha, se ve ese de la Edith para matar en este caso a la mojarra. Sigue cuestión de la kill, ojito que la pelea, activa la ulti Ladito con la ulti también Lance. Martis que trata de salvar a su equipo, pero Lance lo que termina matando al Martis. Ojito con la kill porque es asesinato doble, queda bajito, Kufra que le pega, bajita la p*** que se muere. Edith que mata al Kufra y esto que va kills por kill. Ojo que Clee también se lleva al Show y este es un wave out. Wave out por aquí, Rakusan que empieza a meterse en cocina. Mire eso que quiere darle full Netso y empiezan a vaquear, empiezan a pegarle a Netso. Y esto es GG para el equipo de Rakusan que logra ganar este BO3 2-0. Impresionante la partida. Rakusan que vino a llevarse las dos partidas de la victoria correspondiente. En lo que sería MVP tenemos para Mitaka, ojito de Raijin, que termina con un KD de 2-4-14 y MVP ganador para esa tremenda Edith que terminó con un KD de 5-4-10. Y Mapita, es como dijiste, esta tremenda bueno, hay que decir que es una ADC, puede ser también considerada lo que quiera hacer, ¿verdad? Porque Edith realmente es un tanque bastante bueno, pero que se la está llevando en distintas líneas y no por nada. O sea, bien armada y con ese bufeo que se le dio una gran opción para poder llevarse así, sobre todo regeneración y aguante. O sea, si estamos hablando de sustain, entran lo que sería Fredrin, por ejemplo, y bueno, también va a entrar lo que sería esta Edith después del tremendo buff, así que es importante saber armarse al momento de encontrarse con héroes como de esta calaña, por así decirlo, ¿o no, Mapita? Claro que sí, Saji, es súper importante no solo saber del meta, no solo piquear, no solo conterear en cuestión de héroes, sino también saber conterear en cuestión de wills. Ahí yo creo que parte de lo que pues se puede culpar de lo que perdió en este caso la partida de los chicos de Raijin, yo seguiré diciendo toda la partida, fue clave no hacerse tempranamente lo que es el dominio de hielo. Fue uno de los últimos ítems de Mitaka, por ahí Salp se lo estaba empezando a armar, se nota por ahí que se lo estaba armando, pero realmente ya era bastante tarde, ya la ventaja la tenía el equipo de Rakusan y no por nada termina sacando MVP la Edith. Así mismo, mi querida Mapita, así que, sí, como siempre les digo, si es por mí, yo quisiera que todos ganen, pero lastimosamente no podemos hacer ganar a todos. Esto es dependiendo de las partidas. Y eso, así que les recuerdo, chicos, hoy es el último día del formato puntos. Ya desde la próxima semana iniciamos con el formato brackets y así hasta el 11 de marzo llegar a la final de la GPL primera edición. Mientras tanto, agradecer a Misa que puso rápido el chat fijado donde dice que hoy tenemos sorteo de una recarga, de lo que sería el evento de Jujutsu Kaisen, que va a ser, creo que, si mal no recuerdo, la próxima semana. Así que, chicos, estén atentos que al final del stream lo vamos a hacer. Mientras yo le voy a invitar ya a mis árbitros, mi querido árbitro, que conste, yo a veces no lo escribo en todo el día, pero llega la hora y yo sé que van a estar. O sea, a Pixel hoy no le saludé, no le di el buen día, no le dije nada, pero él está ahí, bien atento para el stream. Así que Pixel, si ves la repetición, muchísimas gracias. Dice Mitaka si va a ser tiempo fugaz, dice Viper. Busco sí, no, Horacio. Estuvieron buenos los de Raijin, dieron muchísima pelea. Así mismo, Mikain. Tenemos también a AKT Caesar. Hola. ¿Dónde te sentaste? Dice GG. Quiero estornudar. Casi, no. Al final no estornudé, perdón. Me preparé, pero no estornudé. Bueno, ahora tenemos lo que sería la partida entre Chernobyl y Grey 59. Una partida que por ahí dicen que va a ser muy buena.
No lo digo yo, lo dice TikTok. Ah, no, lo dice la ciencia. Es que me da risa a veces. Preguntas, ¿cuáles son las fuentes? Lo vi en un TikTok, te dicen, así es que interesante. Bueno, mientras tanto, quiero romper mi récord de cuántas palabras por segundo puedo decir. Así que voy a estar intentando romper ese récord durante todo el stream. Apuesten ahí cuántas palabras puedo por segundo. Hola Chachi de mi corazón. Por cierto, Chachi, confío en Cherno, dice. Chachanga no puede jugar ahora la primera partida. Bajonazo. Horario JFK, dice por ahí Viper. Ojo, ojo, puede ser. Rex, no le dejes en evidencia a Chachi, por favor. Ay, qué rico. Estoy tomando el elixir azul de mi vida. Mientras tanto, ya tenemos el primer baneo para los chicos de Chernobyl, que sería de Fredrin y Julián. Así que vamos a esperar ver cuál va a ser el siguiente. Chuchururu. Chuchururu. Chuchuru, chuchuru, chuchuru. Uff, qué día, che. El próximo fin de semana se farre, no mentira. Chachi no va a dar chachao y dice que necesita, creo que en la primera partida nomás, mi querida Kerem. Creo que solamente en la primera partida, pero vamos a ver qué pasa. Falta los otros baneos y ya vamos a dar el correspondiente go. Ya cambié también lo que sería el overlay. Este ya sería el tercer encuentro, primera partida de la noche. Así que vamos a ver. Hola señor Papitas Ubu, ¿cómo estás? Bienvenido. Salió el sol. Oh, oh. Cuerpo bronceado, sus amigas buscando. Ayer fue el concierto de Don Omar en mi país y por ahí estaban diciendo que en realidad no era Don Omar y que era un... ¿Cómo es? ¿Un suplente? No, no un suplente, ¿cómo se dice? ¿Un actor? Un doble, ahí está. Un doble. Ahí está. me costó. Pero sí dijeron que era un doble. Y la gente antes de terminar el concierto se estaba abriendo todo. Fue muy denso. Hoy ya tuvimos de todo en el stream. Jugamos, hablamos de historia. Después ahí metimos nuestra suscripción de OnlyFans. A ver, ¿qué más se puede decir que hicimos? No sé, no se me viene nada más. ¿Qué más hice hoy? No entendí nada. Lo siento, si me hablan despacito yo no entiendo. A ver, ahora le funan a Don Omar, dice, claro. Funación a Don Omar. Horacio Puaró. Y hay que decir que Grey 59 todavía no completa lo que serían sus participantes. Quiero decir nomás y dejo acá aviso a todos los squads, si me quieren pasar la intro para su escuadrón de lo que va a ser el formato bracket, pásenme porque lo vamos a poner antes de que entren los chicos. Y les cuento que Chernobyl ya me pasó, ahora me acaban de pasar y voy a ver, no les voy a mostrar todavía, pero está muy buena. Eso es todo lo que voy a decir. La intro de Chernobyl realmente está muy buena, me gusta muchísimo. Así que chicos, si quieren pasarme las intros para lo que va a ser la presentación de su escuadrón a lo que va a ser el formato brackets, háganlo, pásenme o pásenle a alguno de los chicos del staff, porque lo vamos a poner realmente a Engus. Un aplauso para ustedes, la verdad que está muy buena su intro.
En formato horizontal, por favor, no en formato vertical. Eso le voy a pedir así ya desde ahora. En un formato horizontal. Gonzacarri, Roamer. Uy, está muy bueno, la verdad. La verdad que está muy bueno, me gusta mucho. Lástima no me pasaron antes, mi querida Angus. Aprovecho y durante el stream te digo, lástima que no me pasaste antes, está excelente, está muy bueno su presentación, me gusta, ya lo descargué y te prometo que voy a poner ya en la próxima partida. Y mientras tanto, les invito también a todos los demás escuadrones a que me pasen su presentación en formato horizontal. Si me pasan vertical, no les voy a poner, ya les aviso. Y después no quiero lloro. Tenemos fans correspondientes de Fredrin y Julián, Fanny y Kufra. Bienvenido, Lacar. Voy a decir Lacar porque es lo que leo desde aquí. Muchísimas gracias por seguirnos. Espero que te sientes, te pongas cómodo porque se vienen muy buenas partidas. Ersa se va a poder hacer... ¿Qué pasó, mi colega? ¿Sabes qué me parece curioso? ¿Qué pasó? Que hay Scream y Papitas que están en diferentes equipos, pero justo al lado los dos tienen como una foto de perfil parecida. ¿En serio? A ver. Mira, están las chicas mirándose y fumando. ¡Oh! Le tienen a Nana en uno fumando y Papita. ¡Oh, qué lindo! ¿Me puedes publicar eso? Me gustó. Yo no me iba a dar cuenta si es que no me decías. Voy a quitarle una foto porque está muy bueno. De esas cosas, mi querido Horacio, vamos a hablarlo en el grupo de líderes después. Bueno, vamos a ver si Go correspondiente. Yo pensé que eran dúos y me quedé pensando, ¿será que sí son? ¿Será que no? Go Chernobyl dice por ahí, vertical, le dice. ¿Qué? No, Rex, no podés poner verticales. Envidios, Julián, dice Necole. ¿Cómo así, Neco? ¿Qué pasó? Hola, la Cariobi. Muchísimas gracias por pasarte, espero que te sientas cómoda. Puedes seguirme en mis redes sociales, estoy como Ersai Games. Entrar también a nuestro Discord, ahí siempre hacemos cositas. Pronto voy a habilitar también algo ahí para mover nuevamente. Suscriptores y donadores entran al grupo de WhatsApp de Ersai, donde vemos película cada muerte de obispo, pero vemos de vez en cuando, les prometo. Go Cherno dice Kerencita. Y también ya estoy haciendo los punto cruz. Yo, ojito, Mapita, que vos sos una de las primeras que va a estar ahí entre las personas a las que le hago punto cruz de su nombre. ¿Por qué? Porque eso me habilita desestresarme. Los chicos de Grey que dicen Go Chernobyl, que también. Pero a ver si ya todos pusieron o no pusieron. A ver. Se salió uno. Ah, no, se salió uno, ¿qué pasó? Pero a mí, espera, que no sé qué. ¡Ah! ¿Qué carambas pasó recién en el juego? Yo no sé si ustedes están viendo mi pantalla, pero se puso todo negra. Ahí está, ya estamos, el Go correspondiente casi abrió en Facebook. Casi abrió en Facebook, no sé por qué. A ver. Ya estamos, creo, ya. Ahora sí, nos vamos entonces al formato de baneos y piqueos. Así es, formato, baneos y piqueos en esta partida. Primer ban y por ende también pick para los chicos de Chernobyl. Vamos a ver, papitas, ¿quién lo quiere ver en el campo de batalla junto con su equipo? 13 segunditos para poder efectuar este primer ban, aparte de los baneos que ya se hicieron anteriormente en la sala. 6 segunditos y ojito, porque en esta noche el Link queda excluido del campo de batalla. Link que no había sido baneado en anteriores partidas, pero que en este caso termina baneándole el equipo de Chernobyl. Vamos a ver qué responde a esto los chicos de Grey. 9 segunditos para aplicar un baneo diferente a los que ya habían hablado en la sala y obvio no, de los que en este caso van a ser, porque mira el Paquito que ya le había caído el buff y con esto pues puede generar sus problemas. Ha sido Paquito que ya hemos visto en esta noche, pero que en esta partida, en este encuentro entre los chicos de Chernobyl y G59 prefiere no estar.
Así mismo, mi querida papita, y no se me agüiten que mi computadora como que dijo ahí, vamos a esperar, no vamos a entrar en formato de baneos, pero ya entró. Así que por ahí ya tenemos ban correspondiente de la preciosa de Joy. Joy, la Pikachu activada, queda completamente fuera. Así que ahora los chicos de Grey 59 tienen que seleccionar el baneo correspondiente, el cuarto baneo ya para lo que sería esta partida. Primera partida del tercer enfrentamiento y tenemos baneado a Hayabusa a su servicio. Eso significa que por ahí han dejado a lo que sea Popolicupa, pero no está Chachi, así que por ahí el que sí está es Riot, que selecciona a ese tremendo Glue, el slime favorito de toda la Tierra del Amanecer. Y Grey 59 que dice, ojito que me dejaste a la preciosa de Edith, y Edith ha estado con todo después de ese buff, así que todos los chicos que están aguardando todavía los 11 segundos. Y también estaba Arlott que también estaba con la gran chance de poder seleccionar a quién, a este chicosito. Al final terminan trayendo a esa Edith, y Rock Marco que dice, es hora de traer a la Leslie. Así es, traen a la Leslie en el campo de batalla, y una vez que la partida pasada vimos bastante fuerte, vamos a ver si en esta partida pasa igual para los chicos de Grey 59. Segundo y tercer pick para Chernobyl, por ahí mostrando un Valir, mostrando diferentes picks, pero en este caso se viene Ale con Benedetta, que posiblemente no sé qué vaya a jugar, si línea de experiencia, si jungla, quería que jungla ahí que se pone el retri, y que Riot iría línea de experiencia. Y además también tenemos ADC Brody piqueado por manos de Nick, y ojito porque ya tienen los 3 primeros picks establecidos. 12 segunditos para que Frisk pueda piquear ese tercero en nombre de los chicos de Grey 59, y ojito que se viene Atlas y seguramente baneo de pollo, porque ya sabemos cómo es la cuestión de estrategias. Ya sabemos que muchos equipos tratan de piquear tercer pick Atlas para que en esta fase de baneos puedan banear inmediatamente lo que es el counter de cada asesino. Así mismo, mi querida papita, tenemos entonces baneo de lo que sería el polluelo, y papitas que tiene la opción de seleccionar el último baneo correspondiente para esta primera partida del tercer encuentro. Eamon queda completamente fuera, considerando que le estaba faltando lo que sería la jungla, y por ahí los chicos de Grey 59, ahora Frisk y John tienen la opción de seleccionar los héroes correspondientes. ¿Y por qué le nombra a los dos? Porque en caso de que Frisk todavía no quiera, le va a tocar subir a John, así que por ahí están esperando los 14 segundos que le quedan en la partida para hacer la selección correspondiente de su héroe. Así que los chicos que le está faltando lo que sería el jungla y posiblemente también lo que sería el mago, tienen que ver qué van a seleccionar. Y Frisk que quiere traer a la poderosa copia ultis, la poderosa Valentina ha sido invocada, y a Engus que dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Calla, posiblemente venga a representar al Roamer. Y por ahí papitas que quiere traer también al mago correspondiente. A Engus que ya selecciona al mismo, y papitas, ojito que está mostrando una serie de mids muy interesantes. Así que por ahí tenemos a Eudora, también está Lilia, Kagura, todavía no se deciden, y posiblemente venga el daño explosivo de la que sería la Lilia. De esta manera ya tenemos el primer equipo completo, que sería el de Chernobyl y Grey 59, que tiene que seleccionar quién va a ser su jungla en esta partida. Jungla en manos de John, tenemos ahí a lo que sería, ¿será que un Grog? Ojito que esto es algo interesante, sería la primera vez que veamos un Grog jungla en lo que respecta a la GPL, y tenemos 7 segundos en el marcador para hacer la selección correspondiente del héroe. Por ahí está guardando, y ojito que termina cambiando a un Balmond, que sí, este héroe sí es la primera vez que lo vamos a ver dentro de la Guaraní Pro League Tierra de Campeones. En todos estos días, en la cuarta fecha que estamos, día 12, nunca habían sacado un Balmond, y ha vuelto para ir al formato jungla. Así que por ahí los chicos de Chernobyl tenemos a ¿quiénes? A los chicuelos de justamente a Engus con Kayanik, con Brody, papitas con Lilia, Ale con Benedetta y Riot con Glue. Por parte de los chicos de Grey 59 tenemos a Frisk con Valentina, John con Balmond, también a Rock Marco con Leslie, Garu con Edith y Galaxy Hero con Atlas.
Asimismo, así que sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Estamos en el día 12, fecha número 4, el último día del formato puntos. Aengus y Nick, que son pareja, y eso es lo que quería decir porque me gusta ver la rosita. Mientras tanto, los chicos que están ahí en el chat diciendo Go Chernobyl, Go Grey 59. De esta manera vamos ya a la primera partida del tercer encuentro. Mientras tanto, que voy cambiando lo que sería nuestro overlay, les dejo con la poderosa voz de mi querida Papita. Y que empiece esta partidaza entre los chicos de Chernobyl y Grey 59, que empiezan por ahí todos línea media y como no también a buscar sus respectivos bufos. Los dos junglas que deciden empezar con el blue. Valentina, que quiere molestar un poquito, se vuelve a línea media a generar la limpieza, y el Atlas, que ya está calladito generando el campeo. Y como no, también tienen que procurar, si es que quieren pelear el caminante del río, fijarse en el mapa y en el posicionamiento de dónde va a salir esta lechuguita. Balbum, que de una vez termina el blue, quiere seguir con la jungla y parece que sí quiere molestar la lechuguita. Parece que se viene primera TF, quizás Balbum, que desiste, termina dejándolo. Benedetta, que se quiere hacer el caminante del río y lo logra de manera muy fácil, ya que prácticamente se la deja free el Balmón. Vale, que sigue con la limpieza, estás ayudándolo un poquito. Leslie, la parte de bot, sigue con los minions, y ahí que se quiere limpiar y también robar un poquito el caracol, pero el caracol que queda para Brody. Mientras, ojito, porque quiere caer ganqueo, pero se lo termina encontrando. Antes que tiene que saber huir de ahí. Valentina, que sigue con el daño. Primera y segunda. Ya sabemos cómo funciona esa Valentina. Por ahí el ganqueo que no resulta bastante favorable para ninguno de los dos equipos, teniendo en cuenta que en este caso priorizaron línea de oro los dos al tiempo, y que ya tenemos minuto 1, 40 segundos de partida, y hasta el momento no hay primera sangre. No hay primera sangre, pero ya tenemos a John con level 4, así que para ahí los chicos que van a tratar de posicionarse en la zona de top, que tenemos también de facturada. John que entra por ahí, Ale, que también queda bastante tocado al aplicar la ulti. Ale, nuevamente, que te van a hacer primera sangre de parte de lo que sería la tremenda Benedetta. Todavía creo que Alexis quiere que tiene que salir, pero no puedes más. Un dasheo de la tremenda Benedetta, que se termina haciendo un asesinato doble. Mientras tanto, ya tenemos a la tortuga aparecida en la zona de top, y van a migrar todos directo a la zona. Le aplica la pasiva Engus, por ahí Freeze, que termina robándola, que sería la ulti de ese tremendo de Calla, y Benedetta, que ya llega nuevamente. Ojito en la zona también de bot. Tenemos también la lo que sería de Item Top, dando madrazos contra Riot, y le toca zonear nuevamente a Engus, que todavía no tiene level 4. Ojito con la Galaxy Hero, que ya lo consiguió, así que en cualquier momento va a empezar con la TF. Los chicos quieren llevarse lo que sería la primera tortuga, así que por ahí empiezan nuevamente. Freeze, que termina robándose la ulti de lo que sería Engus. Ale, que termina llevándose la que sería ese tremendo objetivo. Su primero quedó Freeze, que tiene que salir. Ojito con eso, Benedetta, que no lo quiere dejar, dándote la ulti de lo que sería Galaxy Hero. Galaxy Hero, que quiere seguir. Ojito con la ulti también de Benedetta, que termina haciendo asesinato doble de parte de los chicos de Chernobyl, que empiezan a jugar bastante ofensivo. Minuto 2 con 49, 4 para Chernobyl, los tóxicos, 0 para Grey 59. Excelente por parte del equipo de Chernobyl, que ya está llevando 4 kills a su bolsillo. Empiezan a focusear la parte de bot. A Leslie, que le toca vaquear en este caso, que queda bastante pokeada, y los chicos de Chernobyl que aprovechan esto para quitar un poco de la plaqueta de oro. Atlas, que quiere tratar de defender, empieza, aplica un poquito de daño a los minions. Sabe que tiene que salir de ahí, porque si no el pokeo tras el pokeo del señor Nick, pues puede producir efectos alternos. Leslie, que llega, pero ya llega, y ojo, porque el Balmon también callando un poquito de visión por ahí para no permitir la entrada del Balmon, y Balmon que se vuelve a la línea media. Mientras en la parte de top, Blue, que tuvo que salir con la ulti bastante pokeado, y en la línea media Balmon que sigue con la limpieza. Valentina, que se acerca un poquitico, también bastante presencia de los chicos de Chernobyl en mid, que en este caso quieren gankear a la parte de bot. Empieza el Atlas a acercarse, ojito, porque le tira y excelente por parte del Brody, que tira purificar para salir de ahí. Otro, el imparable del Vele, que está sabiendo hacer las jugadas y termina matando al mago de los chicos de Grey 59. Sigue por ahí con el dañazo, ya esa de bot, ya la están focuseando, ya le están priorizando, y Leslie, que se encuentra un poquito apretadita en la parte de vida, que se pone el daño, excelente por ahí, de una de ahí que le toma y el Gru que la saca, el Gru que le sabe hacer cositas, y ojo con la Lilia, que termina matando, la excelente de la partida, y para de parte de la Benedetta que se saca asesinato. Que quieren más, Valentina, que copia
mete en la línea y alcanza a salvarse. Pero ¿quién no es el finalizado de la Benedetta? Que Balmond llega al tiempo y termina matándosela. O que está tratando de cuidar la primera. Pero los chicos de Chernobyl que siguen con el pusheo. Y ojo porque Grey no pudo defender esa torre, ni tampoco la de Bot. Asimismo, no pudieron defender las dos primeras torres, tanto de bot como de mid, y de esta manera empiezan a tener una ventaja bastante notable dentro de la partida, considerando que ya hay 3K de diferencia en oro, y lo que sería también un poquito más de 6 kills a favor también de parte de los chicos de Chernobyl. La tortuga que está siendo hecha tranquilamente por el escuadra de color azul, y así de esta manera Ale se termina reclamando esa tremenda tortuga. Por ahí lo quieren agarrar, obtuvo la supresión, inmovilizado quedó, Garu termina llevándose la kill de Niga. Nuevamente la Benedetta la kill de Rockmarco que está bastante sobreextendida en la zona. También tenemos de top que ha caído ese tremendo Brody en manos de John con Garu, que bastante bien le aplicaron lo que sería sobre todo el diveo de daño, y de esa manera se reclaman la tercera kill para los chicos de Grey 59. Recordamos que estamos en el minuto 5 con 43, la partida que recién inicia, y como siempre decimos, todo puede llegar a pasar en la tierra del amanecer. Normalmente movilizado quedó John que tiene que salir nuevamente, el quien robar el bloque de lugar la ultimate, y se termina asegurando ese objetivo que es básicamente lo que le resalta a Balmond dentro de las partidas. Sigue nuevamente Ojito con Freeze, termina robando lo que sería la ultimate de ese tremendo Kaya, y la rotación que va directo a la zona superior, considerando que es la torre que falta bajar. Ya tenemos ahí campeo de parte de Aengus, también de Papitas, y empieza el daño. Garu que entra, la pica también la primera, Ojito Vanessa, retransportado quedó, le toca terminar, entra con un escudo, Ojito Vanessa, su presión activada, Nick que termina diciendo la Vendetta, se siente la tierra al amanecer y termina llevándose la kill. Por allá atrás estaba llegando, quiere seguir con la última, Ojito Vanessa que quiere aplicar un poquito de daño, rayo, y Papita que dice, ¿a dónde mi rey tan tranquilo? Atlas que no pueda, y el focus que se siente de parte de los chicos de Chernobyl, los tóxicos que empiezan a desprender su daño en toda la partida. Excelente el dañazo que está consiguiendo los chicos, mientras la Benedetta, la parte de bot que quiere generar un poquito de apoyo, la que empieza con el dañito, ojo que le ata, hablaba atrás y empieza el dañazo, y Ladle que termina matando a la Benedetta. Benedetta confiadita, reina, y termina la Leslie mandándola para el lobby. Sigue por ahí también Nick dando un poquito de sonido. Ay, ojo por ahí, que están como entramos, no entramos, será que sí, será que no. Bastante juntos los dos equipos, tanto Chernobyl como G59, esperando la entrada, esperando el momento preciso. Pero ojo porque tenemos Tortuga y el Brody que empieza a hacerla ahí calladito, mientras buscan o quizás no TF. Hace rato están bastante pegaditos, y ahí el Balbo que genera la salida un poquito rápido, correcto, lo que le quiere focusear a la Leslie, y empieza modo ulti, y que toma la Tortuga que bajita de la Leslie, mira muriendo en manos del club, y ojo porque la TF no termina, o quizás sí, será que sí, será que no, parecía que iba a seguir, pero deciden tomar un poquito de distancia, para que los chicos de Chernobyl mientras decidan robar la jungla, tomar territorio del enemigo, y sacar todo hecho que es pueda dar. Sigue con la limpieza, el Balbo calladito en la parte de top, calladito por ahí, a ver si puede limpiar un poquitico ahí, o quizás una campeadita que puede que haga falta. De igual forma por ahí Riot que también sigue generando el soneo, y Balbo que lo veo un poquito solo, poquito que el Brody entra, se lo encuentra, queda por ahí como vencido, lo que hablábamos, y de una Chernobyl que le quiere caer, empezar con el dañazo, el Blue también a generar dañitos, que quiere ayudar, pero muy tarde, papá. Club que termina matando Quito, porque no solo es suficiente esto. Atlas que queda hundido y muere en manos del Brody. Así mismo, mi querida Mapita, tenemos minuto 8 con 33 de la partida, y por ahí Freeze que termina robando nuevamente la ultimate de lo que sería Aengus. Empiezan a pegar lo que sería esta segunda torre, por ahí Rockmarco empieza a pegarse de lejos, quiere seguir con el daño. Estamos llegando al minuto 8 con 44, y el mid game de lo que sería la partida se empieza a sentir. Chernobyl que trata de cortar línea en la zona superior para poder echar esa segunda torre, y Rockmarco que llega nuevamente. Por ahí también tenemos ahí al daño, el transportado quedó rayo que tiene que salir nuevamente, ojito con el daño que te empieza a hacer un poquito también, y que termina robando
hasta la kill. ¿Qué kill? La torre, mejor dicho. Y por ahí los chicos que tratan de seguir con el daño y robarse más jungla, Brody. Que se está haciendo ese tremendo red. Y el centinela de visión aplicado en la zona superior del mapa. En 16 segundos va a salir el primer lord de la partida. Y Fritz que está entrando nuevamente. Quiere agarrar a Nick. Nick que se percata y le toca salir nuevamente. Empieza también una pequeña trifulca en la zona de bot. Porque Ale quiere cazar a Jonah como de lugar. Le aplica el dash. Ojito con eso. Sigue con daño. Empiezan a tratar de llegar a como de lugar. Y John que sigue tratando de limpiar y mantener un poquito farmeada la línea también. Porque en la zona de top la Leslie en manos de Rock termina pusheando al punto de que esa primera torre va a caer, ya que nadie de Chernobyl está en la zona. Lo que también cae es ese tremendo lord en manos de la preciosa Benedetta, que Ale lo está jugando muy bien, pero ojito con Grey 59, que sabemos qué cosas pasarán en esta tremenda partida, y remontadas siempre existen. Siempre decimos, todo puede pasar en la tierra del amanecer. Esto no se acaba hasta que se termina, y tenemos 10 minutos de partida. 14-4 el marcador, 35k versus 27, y el lord que sale lógicamente por mid, ya que consideramos que tenemos las tres líneas bastante pusheadas y solamente los inhibidores están predilectos a aguantar ese nexo. El lord que ya está llegando, 16.000 de vida, no es demasiado, pero con esa oleada podría ser que pueda llegar a echar. Y algo que me gusta ver mucho es en el minimapa cómo las tres líneas están llegando al mismo tiempo. Las tres oleadas están llegando, y eso se llama tener control de farmeo, chicuelos. Y empieza nuevamente la trifulca. El gente suprimido queda bastante duro y tendido. Free le toca el parpadeo, otro no mete el daño con la Lilia que sigue haciendo un poco de eso lo suyo. Galaxy que aplica la última, pero Nick que le dice a dónde mi rey. Sigue con este Román que termina de aquí la papita de Rayo, que se termina haciendo también uno que sería un poquito de daño. Queda solo extendido a Ale que ya no puedo, quito con la ultimate, lo que sería la tremenda de esa tremenda héroe que sería. Aplica ulti también lo que sería Rock Marco, y le termina llevando casi a Engus, y a Engus que se escapa por poquito. John que quería seguir con todo el daño de la persecución, y le toca hacerse su blue tranquilito porque va level 12 contra un level 15 de Benedetta, mi querida mapa. Como lo mencionas, tiene bastante difícil por ahí la situación. Increíble otra vez quedó con la regeneración de parte de la Edith, que la vi bastante muerta en muchas ocasiones, pero ahí sobreviviendo y generando ese dañazo con su ulti. 68 segundos para que salga el próximo lord, y un lord que ya sería mejorado. Empiezan a limpiar las líneas, sale un poquito también los chicos de Chernobyl, pero también los chicos de G59 que por ahí dando un poquito de soneo con la ulti aparte de la Leslie. Valentina que no se atreve a acercarse un poquito más, pero calladito John en el bush. A ver por ahí quién se pasa, también generar soneito, y Glue también, que no se queda atrás con ese soneo. Empieza a tratar de dar un poquito de daño, le tiene que encender la primera, segunda por ahí para alejarse de esto, y pokeadito que queda el Glue, pokeadito que queda este señor, mientras el Brody que sigue con el tema del farmeo sabe que no se pueden quedar atrás en oro, que tienen que seguir, no parar en este tema del oro, mientras los chicos que quieren evitar hasta el momento TFs saben que una muerte innecesaria de cualquiera de los dos equipos pues no es para nada bueno, y más en este minuto de partida, porque ya estamos llegando a 13 minutos. Asimismo, 13 minutos de la partida, casi el lord mejorado que va a salir en 5 segundos nada más. Por ahí a Engus que quería perseguir a Fritz que se retira nuevamente y se trata de reagrupar con todo el escuadrón de Grey 59. Empieza por ahí el enfrentamiento en la zona de mid. Tenemos a todos los escuadrones aquí que quieren empezar. Rayo que trabajito con ese transportador de aterrorizado. Rayo que tiene que salir la tela Mingano, aplicándome la última por ahí la Benedetta que quería agarrar a Rock Marco terminó saliendo, quito con eso que la TF ha quedado invalidada. Por ahí decía la última Rock Marco, la visión correspondiente. Fritz también aprovecha para robarse lo que sería la ulti de esto también no deca ya. Por ahí la visión que sigue generando a Engus que quiere seguir. Rayo que también está tratando de mantener a todos atrás, y de esta manera los chicos de Chernobyl quieren hacerse celo rápidamente. Nick que se lo está haciendo junto a Ali, de esta manera lo van a reclamar en la zona de mid, que tenemos a John tratando de limpiar, esperando también así en que cualquier momento se percaten los chicos y sobre todo poder aprovechar la distracción de ese lord, pero lastimosamente
lastimosamente no pudo, ya que la Lilia está bastante atenta a su línea. En la zona de bot tenemos también a los minions que están tratando de pushear en la zona de top, que agarraba a Brody a esa oleada. Y de esta manera los minions que ya salen, y ese lord mejorado con 20.000 de vida también. Freeze que queda bastante sobreextendido, tiene que salir ahí. Ojito entra la placa de la Engus, lo que sea la última mega asesinato mientras tanto de Nick. Entra nuevamente lo que sea el daño. Ojito con el lord que va a ser interceptado por los chicos de Grey 59. Y por ahí Ale que va acompañando desde atrás. Entra lo que sería el daño. Ojito con Yo que también que entra. Te lo digo que va Engus que tiene que salir. Ojito con esa aplicando Galaxy Hero. Tiene que salir. Aru que también ya se la kill. Y Aru que sigue ojito con eso. Con la aplicando también un poquito de bombitas. La Lilia que quiere ultear lo que sería Galaxy Hero. La brecha no que está nadie. Ale que termina ulteando y se termina llevando la kill. Sigue lo que sería lo mismo. John que termina ulteando. Por ahí Rayo que tiene que salir. Porque la primera. Ojito con eso. Tiene que dar. Terminan llevándose la kill. Asesinato doble de parte de Ale. Empiezan a pegar todo Nexo. Pero Rock Marco de atrás que sigue limpiando. No hay minions por el área. Por ahí medio asesinato. Sigue el TF. Ojito con eso. Rock Marco se metió a hacer la kill. Y de esta manera tenemos GG. Victoria para Chernobyl que se lleva la partida. Excelente la partida para los chicos de Chernobyl que logran ganar en 14 minutos 35 segundos de partida, 20-8 kill. Excelente la partida, MVP para Papitas que logran ganar 2-1-16. Muy buena la partida, pese a composición tan buena que tenían los chicos de G59. Tenían que el Atlas, tenían que la Valentina, muy buena composición, pero bueno, faltó por ahí. Y como siempre hay solo un ganador, y en este caso ganan los chicos de Chernobyl. Así mismo, mi querida Mapita, pero recordemos que esto es un BO3 y todavía tienen la oportunidad los chicos de Grey 59 de poder llevarse la victoria de la próxima partida y así llegar a una tercera. Así que mientras tanto vamos a crear la sala y yo le doy la bienvenida a Benjamín Maximoff. Muchísimas gracias por eso, o sea, seguirme, sobre todo. Acabo de entrar y ya me asusté, dice Benjamín. Ay, perdón, Benjamín. No sé si entraste justo cuando grité GG. Así que lo siento si es por eso. No vas a decir que te asustaste de nuestras caras porque no hay cámara. Estamos en la Guaraní Pro League Tierra de Campeones, así que no te vas a asustar de las caras que tenemos. Pero bueno, de repente si entras y escuchas a un GG gritando, entiendo que te asustes. Así que por ahí lo siento si es eso. Y si es por otra cosa, después comentanos. Bueno, mientras tanto ya le voy invitando también a mi Mapita. Y a los chicos de Grey y a los chicos de Chernobyl, que ahora Chachi ya puede jugar. Chachi ya puede jugar esta partida. Vamos a ver si entra o no entra. Mapita, mandame un saludo, dice Tequila. Ojo, Tequila, saluditos por allá, Tequila, ¿cómo estás? Ahí está. Una pregunta, ¿cuándo comienzan las eliminaciones directas? Dark, no hay en teoría eliminación así como tal directa, pero ya la próxima semana empezamos el formato bracket, así que ahí en teoría sí ya va a haber eliminación, pero en el lower. ¿Por qué? Porque el upper, si perdés, pasas al lower, ¿cachai? Ahí sí. Para que sepas, ahí está. Vamos a disculparnos con Benjamín. Es que me pesa en la cabeza que yo esté gritando ahí, que alguien entre. Nunca me puse a pensar que estas cosas pueden pasar, que alguien justo me siga y yo gritando ye, como loca no, iba a decir otra cosa, pero no sirve decir esas cosas. Está mal decir eso, lo siento, casi me caí en vaya. A ver, próxima semana se avanza, dice, ahí estamos. Bueno, vamos a esperar a ver lo que serían los bans correspondientes a esta partida que estuvo bastante intensa. Por ahí le vi a Richard Amarilla también en el chat hablando de la misma. Así que vamos a ver qué pasa con Grey 59. Mientras tanto, chicos, les recuerdo a todos los líderes de escuadrones, si quieren pasarme una intro de ustedes en formato horizontal. Si no saben cómo es horizontal, imagínense cuando dicen el horizonte y se ve así todo el campo, se ve de forma no sé cómo explicarle. Y vertical sería como la escalera, cuando se va hacia arriba, ¿sí? Así que para que tengan en cuenta. Bueno, me dicen, sí, pero vos dijiste tal forma y yo acabé de explicar bien cómo es la wea. Así que, por favor, les aviso en formato horizontal. Voy a aparecer 3 veces en los jugadores destacados, dice señor Papitas. Puede ser. Buenos días, Rexos, ¿cómo estás? Chachi dice jajajaja.
Rex dice, sí, escalera está acostada, que hoy comprate otra escalera. Porque está mal tu escalera. Gran 7. Se le da... Rexen, y conste que vos sos parte de mi staff, sos mi mano derecha. No sé, man, no sé qué te voy a decir. Si vos luego ya me haces esas preguntas, ¿qué voy a esperar de los escuadrones? Eso no quiero decir. Ya está. Mi cap, eso es lo que mi cap es legalmente. Encima, escribí re mal Chernobyl. Escribí Chernobyl. Qué suerte que no se ve. Pero que Chernobyl. Porque lo que digo, yo misma me dejo en evidencia en este stream. Soy malo a veces, pendeja. Eso es lo que debe ser pendeja y no macana. Pero bueno. Ya está, ya creé mi overlay. Mientras tanto, vamos a ver cuáles van a ser los bans correspondientes de esta partida. Celular de costado, no parado. Exacto, Misa. Misa es nomás luego, che. Es nomás luego él. Pero no acostado boca arriba, porque ahí van a decir, ¿qué pasa, tío? Gran 7, che. Ya me imagino todo ya. Bueno, los bans correspondientes serán para Fanny y Kufra, Fredrin y Julián. En evidencia, eso. Vamos a escribir el go correspondiente gritando como siempre, porque si no grito no soy yo. ¿Qué es lo que están diciendo? Denle su remedio de la esquizo a Repsten, dice. Qué buen calla, la verdad, dice Deyabuk. Hola Deyabuk, preciosa, ¿cómo estás? En eje, por favor, dice. Se siente el respeto, yo esperando para apostar y no hay, dice. ¡Ah! ¿No hay para apostar hoy? Repsten, ¿qué está pasando? ¿Qué nos estás poniendo para apostar hoy? Bueno, tenemos el go de Chernobyl. Me falta el go, al revés de los chicos de Grey. Me falta el de Chernobyl. Así que vamos a poner... Se ve. ¿Van a mandar o no su go? Papitas, mi amor, tu cuarteto te espera, dice Carlos Ojito. Dios mío, papitas. Fuertes declaraciones. Así mismo, Viper. A ver, bienvenido Alexis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por seguirme, espero que te guste el stream. Estamos ya con la segunda partida del tercer encuentro de la noche. Mapita está invitada, ya me aseguré. Y nos vamos al formato de baneos y piqueos de esta partida, Mapita. Rápidamente, primer baneo para los chicos de Grey 59, 15 segunditos disponibles para que puedan hacer este primer ban, pero ya sabemos que posteriores a los que ya se hicieron en la sala, que por ahí era Freddy Julián y tu otros equipo está más. bloqueando. En este caso, primer ban de la partida, aquí exactamente, en la selección y baneo de héroes. Joy que queda por fuera de esta partida, y ya sabemos por qué. Joy desde su salida es un héroe bastante cansón, un héroe que le hace la vida imposible a cualquier mago, incluso a cualquiera de ser, a cualquier papel prácticamente. A eso los chicos de Chernobyl responden, y este glue, pese a que está por ahí nerfeadito, es un glue que sigue molestando, así que es mejor dejarlo quietito, es mejor no tenerlo en el campo de batalla, y esto es lo que deciden los chicos de Chernobyl. 10 segunditos para afectar el próximo baneo de los chicos de Grey 59, que ya han baneado Joy, y aparte de esta señorita no quiere tener en el campo de batalla el Paquito que también ha sido utilizado esta noche, pero que también ha sido baneado. Asimismo ha sido baneado y Riot ahora tiene la opción de seleccionar el ban correspondiente. Cuarto ban ya para la partida y Link ha quedado completamente fuera porque por ahí se decía que John mainea ese tremendo jungla. De parte de los chicos de Grey 59 tiene la opción ahora de poder seleccionar el primer pick de la partida. 19 segundos y Galaxy Hero termina subiendo a Edith en manos del tremendo Garu. De parte de Papitas y Nick, Papitas que tiene su arma ahí escondido dentro del chat, está viendo cuál va a ser la selección correspondiente de la misma. 18 segundos todavía y junto a Nick que está solito más que nadie, pero bueno, Papitas tiene muchas personas, así que cuenta como muchos. Termina subiendo a Ale con Hayabusa y Kaya también en manos de la Engus. Galaxy Hero y Rock Marco ahora que tienen la posibilidad de seleccionar a su héroe correspondiente para esta segunda partida del tercer encuentro de la noche. Y por ahí tienen todavía 17 segundos, ya tienen a su Edith y tienen que contrarrestar a
un tremendo Kaya y a un Hayabusa jungla. Así que por ahí Galaxy Hero que está mostrando por ahí a alguien, pero al final Rock Marco termina piqueando a ese tremendo clean con esa skin especial. Y Galaxy Hero que quiere traer a Kai, que estará en su servicio. Acá que será en el servicio y en este caso como jungla. Tercer pick para los chicos de Chernobyl que ya cuentan con jungla y pues con quien creería yo que iría de recorrer. Vamos a ver, Nick, cuál va a ser el piqueo correspondiente. 14 segunditos para el último piqueo para poder hacer la siguiente fase de baneos. 8 segundos contando, pensando bien los chicos de Chernobyl. ¿Cuál va a ser el pick correcto? Y parece que se viene el Lapu. Pensé por un momento que me iba a venir ya el ADC, pero prefiero en este caso usar Lapu, un combatiente que la verdad ha resultado y sigue resultando bastante bueno. 12 segunditos para evitar ya la parte de baneos. La última parte de baneos ya aquí, mejor dicho, es pensar bien que tienen los enemigos, qué héroe o qué rol en este caso les falta, y ojo porque les falta jungla al chico de G59, y en este caso no quiere tener Chernobyl de enemigo un Gusion. Vamos a ver qué responde el 59 a este baneo, cuál va a ser la estrategia de ellos, teniendo en cuenta que Chernobyl ya tiene un calle, ya tiene un recorrido, ya tiene experiencia, le falta línea de oro, por ahí se dejó ver un Brody, así que Brody que queda baneado, y por ahí que puede que saquen a la señorita Beatriz. Asimismo, la peligrosa pelirrosa que quiere ser invocada en la tierra del amanecer, la poderosa ahí, pero al final parece que Nick va a optar o no. A ver qué va a sacar, si saca mi main, si saca mi otra main de línea de deseos, si va a traer a esa tremenda por ahí Popolicupa, pero al final trayendo a la que sería la peligrosa pelirrosa, la poderosa Beatrix activada, va a estar en la partida correspondiendo a la línea de ADC de los chicos de Chernobyl. Ahora tenemos a Mjolnir, ojito que ha vuelto la poderosa mid de Grey 59 que quiere traer a la mira, qué linda la hit preciosa, el control de masa con la pista de baile, se va a ver en la tierra del amanecer, no tiene todavía 5 segundos en el marcador, y por ahí John que también está viendo cuál va a seleccionar. Me quedé sin palabras porque trae un Minotauro con una tremenda hit. Ojito Minotauro, y de esta manera posiblemente quién va a ir jungla de Grey 59 por parte de Papitas por ahí que está mostrando a la poderosa Farsa, mi primera main realmente de la línea de mid. Así que por ahí al final puede que traiga Yodudora. Los chicos que todavía no saben qué va a ser la mejor opción de selección, está baiteando héroes y al final termina piqueando a la poderosa Farsa. Tenemos equipo completos para ambos escuadrones, ya sería la segunda partida del tercer encuentro de la misma. Por ahora están diciendo ahí que va a llevar Garu en lo que sería ese emblema de jungla, pero al final opta por sacar John con ese Akai. Así que así mismo queda la composición entre los chicos de Grey 59. Lo tenemos a Rock Marco con Clint, John con Akai, Garu con Edith, Mjolnir con Eve y lo que sería Galaxy Hero con Minotauro. Por parte de los chicos de Chernobyl tenemos a Engus con Kaya, Nick con Beatriz, Papitas con Farsa, Ale con Hayabusa y Red con Lapu. Asimismo, chicuelas y chicuelas, sean todos bienvenidos a la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Estamos ya en el día 12, fecha número 4. Este ya sería el último enfrentamiento del formato Bienvenido puntos. Así que por ahí las chicas de Chernobyl que ya llevaron la primera victoria, ahora las chicas de Grey 59 deben de llevar esta victoria para así pasar a una tercera partida y ver quiénes van a sumar más puntos a lo que sería su escuadrón. Grey 59 que ya empieza a hacerse el blue, al igual también que ese Hayabusa, tranquilito por ahí los chicos, cada quien en sus respectivas líneas. De Journey que aplica un poquito de daño de la segunda, por ahí a Engus que está campeando, quiere entrar, le aplica el daño, que está la pasiva, termina rebotando, mientras tanto Patitas que termina limpiando mucho más rápido la línea y va a permitir así poder llegar a zonear ese primer pequeño objetivo. Mientras tanto a Engus que quiere robar un poquito de lo que sería la jungla, entra nuevamente el daño, que toca la segunda, pero también el daño, Ale que quiere seguir el focus directo
y le toca salir a Turdio que Galaxy Hero. Galaxy Hero recién salen nuevamente los Shurikens que salían del tremendo de Ale. Parecido, pero el daño no es suficiente para reclamar la primera sangre. Lo que sí se termina reclamando es el caminante y Angus que sigue dando visión correspondiente. Tenemos el primer minuto de la partida sin kills, mapita. Primer minuto de la partida y ojito del callo. Ojito porque ahí el Maya quería hacer sus cosillas. Bajita que queda la Ivy que tiene que banquear en este caso. Como la parte de bot que quiere empezar un poquito de TF, empezar por el dañito, que tiene que ver también de ahí, al igual que la señorita Farsa, que querían los dos equipos priorizar esta línea de oro. Ya sabemos su importancia, pero ganqueo correspondiente que no resulta favorecible, por decirlo así, para ninguno de los dos equipos, teniendo en cuenta que ganquearon a tiempo y por ende no hay kill, pero porque la Farsa y el Kaya quieren matarle e intentarlo. Mira, claro que se da cuenta de eso, también quiere bajar un poquito. Mira, Chris que se quiere hacer por ahí un poquito de farmeo. Digo, porque se cuenta con el Minotauro que sabe que tiene que ir de ahí y ve que quiere molestar con su segunda. Y luego que en la parte de top resultados teniendo primera sangre. No hay primera sangre en la línea de oro, pero sí en este caso una línea de experiencia para los chicos de 59. Mientras la vasita del Kaya que quieren volverlo a intentar en la parte de bot, que quieren ayudar a su ADC, sea como sea. Y Clean, Rockmarco que la sabe, Rockmarco que la huele y que prefiere tomar distancia y estar calladita limpiando bajo su correspondiente tiempo, porque tenemos la primera tortuga en el campo de batalla. Tortuga que los chicos de 59 quieren, segunda parte, que la tortuga para Kakai. Y seguimos con un poquito de tele. Que quiere tratar de hacer la última, luego le tiene un poquito de daño, sigue también ayudando con el pokeo, pero Lapu que también tiene daño y termina yendo. Mientras en la parte de Bot Beatriz que saca, aprovecha la plaqueta de oro y empieza que quiere bajar un poquito, igual que este Kaya usa. Miro que también se preocupa por su torre. Y Rock Marco que sabe que tiene que salir a defender porque ya la Beatriz se le dio prácticamente todo el oro de esa torre. Parece que se quiere hacer pelero, que movimiento que finalmente vino, que termina llevándose la pasante de la vida, que pone a punto a bailar y que se va a daño a la Beatriz. ¡Mata al señor Akai! Y resulta sacando provecho en esta TF. Ojo porque parece que no termina. Quieren matar, quieren sacar un poquito de esa plaqueta de oro. ¡Ay! ¿Qué hizo Beatriz? La Beatriz y Kaya que se vio un poquito apretado y no logra hacer su cometido. Minuto 3, 30 segundos de partida. 3 kills para los chicos de Grey 59 y 1 para Chernobyl. 3 de las kills que son directamente para Garo Sadit, que está teniendo muchas ventajas en la zona de top contra el Lapu Lapu y le está empezando a costar la partida el early, sobre todo a ese tremendo combatiente. En la zona también de bot tenemos a la Beatrix volviendo a lo que sería su nexo para regenerar vida y John que ya está campeando, Engus que también quiere entrar al bus pero no se percata Engus que John ya lo pilló, así que por ahí Papita que quiere limpiar, John que salta el momento, que Tonesa retropatado que le toca también la última y por ahí ultea también lo que sería el tremendo Papita que quiere aguantarle el daño, que Tonesa no puede más. John que termina John se la kill de lo que sería Engus, algo que queda bastante sobreextendido. Y mientras tanto tenemos a Ale tratando de llevar el caminante del río. Por ahí la ventaja en kill están teniendo los chicos de Gris 59. Y en lo que respecta a oro están bastante igualados. Garu que quiere cazar a Riot de como de lugares. Tenemos también ahí ganqueo correspondiente a la zona de mid para poder aguantar de parte de los chicos de Chernobyl, pero de parte de los chicos de Grey ganqueo a la zona de oro para sacar la vida de la peligrosa la poderosa Beatriz haciendo carnado Rock Marco. Por ahí Galaxy Hero empieza a cargar un poquito de su rabia. Engus que llega, le aplica el daño, quito con eso Rock Marco que entra también, le aplica lo que sería la primera, por ahí la segunda también que quiere escaparse de ahí, mientras tanto Papitas que está campeando, guardando a que Nick limpie su línea y ya salió la siguiente tortuga que están haciendo rápidamente los chicos de Grey 59, John que se termina reclamando la misma, por ahí entra nuevamente Ale que quiere entrar por Mjolnir y los chicos que siguen saltando nuevamente John, el panzazo del panda, el panda que quiere todavía y el escudo de energía que termina cayendo porque ya estamos en el minuto 5 de la partida. Por ahí en la zona de bot tenemos a Rock Marco dando bastante daño a lo que sería Nick y Nick que cambia de arma para poder aguantar lo que va a ser el diveo bajo torre, así que ya tenemos ahí a los minions limpiando, Papitas que está campeando, Galaxy Hero que quiere divear entre lo que será el daño torre que da ojito con eso entra 90 años, John que también está llegando, quiere salir, ahí Nick está bastante tocado, queda también a ojito con la ulti de Papitas que le ultea más que nada para
para poder aguantar el daño. Ultea también Nick que tiene sonido, que con el parpadeo. Galaxy que salta y Millorny que termina aplicando la ultimate. Se tratan de resguardar la torre, pero por ahí la tremenda Eve que se termina haciendo un asesinato doble. De esta manera también tenemos lo que quería un asesinato triple, pero le toca salir nuevamente. Lo que sí no pueden hacer es aguantar la torre de la zona de bot y en la zona de mid que termina cayendo la torre en manos de lo que sería el Hayabusa, mi querida Mapita. Excelente posicionamiento por parte de Sairi, acorralando a sus enemigos y logrando por ahí sacar esa doble kill. Sigue con un poquito de limpieza, Lapu calladita en el bush. Como, ¿será que entra? ¿Será que no? Pero decide echar un poquito para atrás, ya que ladita en la parte de top quiere meterse en esa torre. Parece que quiere ayudar un poquito, el Kaya queda sonedito, se encuentra por ahí con Garu y Garu que tiene que retroceder. Mientras en la parte de bot, Minotauro y el señor Galaxy como Rook Marco quieren tratar de bajarse una segunda torre. Pero quitó el dañazo, empieza por línea media. Y Farsa que sabe cosas, Farsa que pega. Y terminan matando a la señorita Ivy. Sigue con el dañazo, quieren gankear a la parte de top, pero quitó la Lapu que se encuentra por ahí con el Minotauro, Lapu que sabe que tiene que... Pero la David parece que no sabe eso, a ver que no la quiere dejar, mete un poquito de Zul, la pasó llegando, a ver que le quiere meter un poquito de dañazo, tía la David que no aguanta David, pero que también pega, que pega bastante y se saca la racha de asesinatos, la vida que tenía, ese poquito de vida, y ahora la vida que tiene esa David, cosa rota que está pegando, y con el Mina, diga excelente. Y se termina llevando al Kaya. Vueltica papá por parte de la Kai. Y la pausa que tiene que salir del mapa con el modo vuelo para que no le sigan haciendo el focus. Mientras los Minotauro, el Minotauro ojito, porque sigue por ahí, sigue haciendo lo suyo. Y John que quiere activar esa tortuga, que quiere darle la tortuga a su equipo. Así como el Hayabusa quiere seguir con el pusheo y se termina bajando esa primera torre de la parte de bot. Por ahí Garu que se da cuenta de eso, pero en la línea media que también andan empujando. Anda pegando bastante. Calla que quería hacer de las suyas. Se fue con la ulti de la Ivy y ve que pega. Lo que quiere entrar, prende de todo, prende el dañazo. Ulti a la farsa, la que queda bajito de vida. Galaxy Giro que tiene que retroceder. Y la Beatriz que no la piensa dos veces. Y termina matando a ese Minotauro. Termina matando a ese Minotauro y no sé si ustedes vieron, pero yo sí, el cambio de arma que hizo al último segundo fue esencial, fundamental para que esa escopeta penetre hasta lo más profundo de Galaxy y se lo lleve al más allá. O podríamos decir penetra a ese héroe y lo lleva a la galaxia, ya que tiene ese nombre. Pero bueno, se me ocurrió después. Tenemos ya a Chernobyl en la zona de bot, limpiando tranquilito ese tremendo Lapu que la está teniendo bastante complicada contra Garu, considerando que Garu va con un KD de 3-0-0 y mientras tanto Riot va con un KD de 0-2-1, o sea que se siente por ahí ese early que le tuvo bastante complicada. Mientras tanto en la zona de mid, los chicos de Chernobyl que siguen cuidando esa torre, mientras tanto en la zona de top, Hayabusa que sigue limpiando lo misma para así poder echar esa torre, pero ya le cae toda la caballería del equipo azul. Greg 59 que está teniendo la ventaja en 2k de oro a favor y por ahí de kills también, considerando que vamos el marcador 8-3. Minuto 9 casi de la partida, en 35 segundos va a salir el primer lord correspondiente de la misma y ya los chicos tienen ahí la espera para ganar posicionamiento y mientras tanto le damos la bienvenida a Mars, así que muchísimas gracias ahí por lo que sería el seguido. Entonces el ojito con John que quiere ya aplicar también, quieren cazarlo a como de lugar. Chernobyl que se está tratando de posicionar de forma correcta. Galaxy Giro que salta, entra nuevamente, obtiene el daño y tenemos en 12 segundos ese Lord. No hay TF todavía, pero se están preparando todos por mí. Mientras tanto el Hayabusa que va a cortar en línea en la zona de top para poder llevarse esa torre. Entra nuevamente John Mark que quiere agarrar el daño con la última y también Ropita que esto termina llegando hacia su nexo y voltea por ahí lo que sería la farsa, pero nadie todavía está bastante acelerado esa ulti, nuevamente Garu que quiere, pero transportado quedó Riot que tiene que salir nuevamente, que estoy con el Pokémon desde lejos, Nick que también está con daño y le toca retroceder, mientras tanto la zona de top que termina cayendo la torre y ya llegó Hayabusa para acompañar a Chernobyl a lo que sería este objetivo, papita. Objetivo por ahí y los chicos que empiezan a pegarle como si nada a lo que contábamos por ahí, Lorcito que empieza en acción y Mino que da un poquito de sonidito, a ver Farcita empieza con la ulti, abre el dañazo, que yo también hay pendiente, ojito con el ulti del perfecto, excelente la entrada del Minotauro, sigue con el
dañazo, que termina levantando por ahí al Calla. Ojo que el Lord está en disputa. ¿Quién se queda con ese Lord? La Beatriz que la saca del estadio. Último por parte de la Calla, que no le alcanza el dañazo, así que los chicos ayudándole. El equipo de G59 que quiere tratar de llegarles, pero resulta que es una TF indiscutible para el equipo de Chernobyl, que solo perdió por ahí 2 kills, pero que ganan ese Lord, que pese a que no es mejorado les va a ayudar. Se le está la Beatriz con el parpadeo, sigue con lo suyo, finaliza. Y se hace el doble. Mejor dicho, lo que acaba de hacer esa Beatriz, aprovechando el poquedito y la ralentización de la pasita, viene con todo, Lord ya en la mitad. Lord Smith que viene y que no es mejorado, pero sí que sí, con esas kills que se hizo la Beatriz, cómo no que sí va a ayudar en este tema de pusheo. Que desde lejos trata de defender un poquito, empieza a bajar un poquito la pasiva por ahí de la torre, hasta que se acerca la Kai también pendiente de cómo hacerle. Y la ulti de la fuerza, último por parte de la Kai con la Hayabusa, el Hayabusa. Excelente, mata la de 6, asesinato doble por parte del Haya. Ojo que los chicos están potentes y la Ivy que empieza con la ulti en posicionamiento, se termina bajando la kill, que va quitado de vida. Ale, que tiene que huir. Y parece que Gay 59 logra defender ese Lord. Hasta este momento sí terminan defendiendo lo que sería el Lord, pero en la zona de bot tenemos siguiente oleada. Vengo que está dentro nuevamente de la expansión que se siente, por ahí explota la torre, la pasiva que aprovecha y Papitas que ultea por ahí, Mjolnir que se escapa por poquito y la quemadura que también estaba haciendo de lo suyo. Tenemos ya los chicos de lo que sería Grey 59 aprovechando el centinela de visión en la zona de bot y que terminan haciendo también en la zona de top para saber por dónde andan los chicos de Chernobyl, los tóxicos que están despilfarrando toxicidad en toda la tierra del amanecer y Grey 59 que intentan llegar a lo que sería una remontada. ¿Por qué? Porque se le dio vuelta la tortilla en el early, que estaban teniendo una gran ventaja, ahora pasaron en un abrir y cerrar de ojos teniendo desventaja tanto en K de oro como también por ahí, y bueno, solamente en eso porque Grey tiene una kill más en parte a favor de lo que sería su escuadrón, así que por ahí los chicos están tratando de mantener el farmeo correspondiente. Galaxy Hero que sigue con la visión, por ahí está tratando de campear todos los chicos. Sigue con el pokeo Nick desde lejos con ese snipe y por ahí en la zona superior que tenemos al Hayabusa limpiando. Vuelve la expansión, ojito con John, le da panzazo al piso. Por ahí los chicos que no quieren sobreextenderse todavía. Y hay que decir que ya estamos en el minuto 12:50 de la partida. Los chicos que ya se están algunos armando su último ítem, otros que ya están a punto de completar, así que por ahí aguantando sobre todo y aplicando un pokeo correspondiente para poder ganar sobre todo terreno dentro de lo que va a ser este siguiente lord. ¿Por qué? Porque el siguiente lord ya es un lord mejorado, es un lord de minuto 12 y que va a dar tremendo cabezazo a la torre, así que el lord que ya volvió, que tomó la segunda, nuevamente Mjolnir que quiere seguir con el daño, por ahí los chicos que van a tratar de mantener la limpieza porque esa torre de vida está a un suspiro de caer. Rayo entre lo último, quito con eso, le toca gastar el parpadeo, sigo el pokeo, usted también fuerza que quiere, entra Galaxy Hero que hace buen focus, aprieta también la última, la artista de baile que se siente, Rayo que está bastante tocado, tiene que salir, Nick aprovecha también la última desde lejos y finalizado de parte de lo que sería, pero Nick termina siendo un imparable, nuevamente Papita que también haciendo aquí, lo quito con Ale que también llevándose a Mjolnir al más allá, y ahí a Engus que está tocado, le toca regresar a lo que sería Didi a Galaxy Hero, y mientras tanto Hayabusa que quiere hacerse ese lord, Kaya que ya volvió a lo que sería su nexo para regenerar vida, y Galaxy que se está preparando para en cualquier momento empezar con su furia a hacer el daño correspondiente. Papita que entra, toca el ceseo, quito con eso, quiere seguir con el daño, entra de Garu, usted también lo que sería farsa desde lejos para evitar que se acerquen, el daño que consigue nuevamente, quito con Garu que quiere seguir, hay un que entra también, quito con Papita que quiere, ay, a ver si la retri, Ale que termina llevándose a Lore, entra nuevamente Arturio quedó, quito con Ale que no va a poder salir, quito con eso, ultea para tratar de escaparse y a ver si comparten el daño finalizado de parte de Garu, tiene que salir nuevamente aturdido por ahí, racha, asesinatos para Papitas y los chicos de Chernobyl que tienen que regresar, John que llega nuevamente, quiere hacer el daño por ahí, Rayos que termina siendo carnada y de esta manera John se come el baiteo y así no caza ese Angus, mientras tanto la torre que cae, por ahí sigue el daño, John que termina gastando la retri, le aplica todo el combo a Rayos, venganza activada, Rayos que no puede, Marco se termina yendo la kill de esa manera, el Lord que ya ha sido invocado y lo quieren hacer es lo que sería la interceptación del mismo, empieza a caer el Lord tranquilito, despacito y los chicos de Chernobyl que quieren ayudar a
para que pueda llegar a pegar a esa nexo, porque ya solamente le queda el nexo en la zona de mid. Sigue el daño que te van saltando de farsa, parece que quiera, pero ahí la tengo que gastar el parpadeo. Terminan echando lo que sería ese tremendo olor, y así llegamos al minuto 15 con 14. Defensa para los chicos de Gris 59. Minuto 15 de partida, excelente por ahí la defensa. Quiere robar un poquitico de jungla, ojito, porque la TF quiere tratar de seguir. Los chicos que se ven la carita, que quieren seguir con temas de pokeíto y como no, también generando las limpiezas para que esos minions no los coja desapercibido. Mira todo lo que da, poquito de soneo, calladito por ahí en el campeo, la chiquita por ahí libre, que parece que va a quedar del equipo de Chernobyl en manos exactas de la Beatriz. Mientras aprovecha para seguir con la jungla, que es 59, en este caso el clean, que se logra hacer este red antes de que otra vez Chernobyl tome su terreno y, mejor dicho, escarben todo jungla que encuentren por ahí. 78 segundos para que llegue el próximo lord, un tiempo bastante alto, más de un minuto, en los cuales los chicos tienen que prepararse para este lord, no vender ninguna kill por ahí de gratis, porque ya sabemos que es preferible en el lord tener a los 5 completicos. Por ahí que se mete un poquito también por ahí a Engos calladito, pero ya aplicaron ese sentinela, así que mejor de poquito de sonido, ojito que se va a encontrar ahí por ahí con Joe, se encuentra con Joe, quietecito, también ganando un poquito de terreno, tanto el ADC del equipo de Chernobyl. Hoy tú con esa vueltica se la cae, parecía que se agarró a alguien, pero lo ve por ahí con el parpadeo, la fuerza que tiene dañado, se empieza con la última, o sea, bastante bien, Lapo ahí a la delantera, dando la cara también para brindar un poquito de aguante, mientras los minions en la parte de que empiezan a generar daño en esa torre, y el inhibidor que queda a menos de la mitad de vida, sigue con el tema de pusheo, parece que no quieren quebrar líneas, aunque parece que en la parte de bot, ¿será que sí, será que no? La DC que ya empieza a acercarse, porque los chicos lo que quieren es mantener pushado y nada de congelar esas líneas. En la parte de mí que quiere limpiar un poquito, el chico de 59, que estoy con el Hacha, que quería robarse ese blue, pero parece que no va a ser posible. ¿Será que sí? ¿Será que no? La apurando también un poquito de presencia, en la parte de bot, los minions otra vez haciendo de lo suyo. ¿Qué? Pero que ya logran limpiar, logran defender. Hoy tú con el dañazo, parece que queda picado. La Pokémon alcanza a salir, se quita con el daño a la farsa, pero a picar un poquito de la ulti, tiene que picar la para poder salir vivo de ahí, que le están haciendo bastante bien. El Lord, a ver de quién será. Lord eliminado para los chicos de Chernobyl. Ay, la ulti de la I me quiere poner a parar el lado un poquitico. Ojo que el Mino queda bastante bajito de vida y le toca huir de ahí. Excelente, limpiada por ahí por parte de Nick. Ojito la ulti del Haya. Uy, comparte daño con los Minos, parece que queda vivo, parece que sí. Y a nada que queda. Hasta el momento 17 minutos de partida, 15 kills exactas para los chicos de Gris 59 y 14 para Chernobyl. Chernobyl que quiere meterse, empieza con el dañazo, el Lord ahí pendiente, la fuerza que quiere pokear con la ulti, se va a soltar daño, pero hay también pendiente. También el ADC desde lejos haciendo el dañazo y parece que va a ser un Lord que van a defender bastante bien los chicos de G59. Defienden el oro y por ahí el snipe de ese tremendo Nick llegó hasta lo que sería la Eddie, casi que le reclama la vida. Tiene la visión aplicada en la zona superior del mapa, por ahí Rayo que quiere hacer que los minions lleguen en zona de mid. También tenemos invasión directa de todos los minions de color rojo. Por ahí también está tratando de agarrar y quieren terminar a como de lugar de la partida, así que la presión se siente en todas las líneas. Rayo que está tratando de entrar abajo de esa torre, ultea nuevamente falsa, porque quiero que tu Galaxy queda bastante tocado, sigue contra lo que sería la torre. Garu que entra, aplica también el daño. Y por ahí los chicos que intentan y Nick que termina echando el último inhibidor correspondiente. Segunda por ahí de lo que sería la Journey con esa ahí para tratar de bajar un poquito de la vida, y Nick queda bastante tocado. Tiene que seguir nuevamente, le están tratando de robar todo lo que sería el blue a lo que sería ese tremendo John. Y Sentinela de visión aplicado en la zona de bot nuevamente. Por ahí también Nick está robándose el red. Y ya estamos llegando al minuto 19 de la partida, 15-14, con una diferencia aproximada de 4K. Y ya lo vemos a los equipos jugando bastante juntos, excepto por ahí de ese tremendo Ale que está haciéndose el blue y se separa bastante de lo que serían sus compañeros. Bienvenido al Flammer ML, manca, dice por ahí el Flammer, pero ¿a quién le estás diciendo si estamos viendo la GPL? Lo que sería la Guaraní Pro League, tierra de campeones. Así que chicos, lo siéntense y disfruten de la última partida de lo que sería esta noche, en caso de que Grey no la gane.
gane. En caso de que Grey la gane, nos iríamos a una más. Ya estamos en el último día del formato puntos. Recordemos, fecha número 4, día número 12. Centinela de visión aplicado en la zona superior del mapa. Ya desde el próximo semana del próximo fin de empezaríamos con el formato brackets, así que por ahí los chicos que quieren invadir a como de lugar, Intro 90 Engus, por ahí Galaxy Hero, se ha sido pokeado por Nick, le aplica la pista de baile, Nick que gasta la inmortalidad, Millarny que la aplica también, lo que te parece, vale, transportado, lastimado también, Rock Marco que aprovecha, el adulte por ahí suprimido quedó, le usa el congelar, pero finalizado nuevamente Garu que hace bastante bien su trabajo y termina siendo un finalizado, mientras tanto vale la zona de bot que estaba pusheando, el oro evolucionado que aparece y a Engus que está tratando de seguir con lo que sería el campeo. ¿Por qué? Porque Ale desde bol está pusheando durante el daño que toma Millarny que tiene que salir ahí, que termina haciendo bastante bien Focus y Millarny que corre corazón. A Engus que le dice a dónde te ibas tan tranquila. Por ahí siguen también los chicos. Turdio que va a exigir, tiene que salir a radio que quiera, vale que entra nuevamente. Entra lo que sea al daño, lo que le quitaron esa misma Ale que tiene que salir. Rock Marco que le dijo a dónde. Y las TFs que siguen por ahí en la tierra del amanecer. Rayo que tiene que hacer la corrida correspondiente. A Engus que dice a dónde. Y por ahí asesinato doble del tremendo clean. Rock Marco que está que arden los chicos que quieren hacer el directo, posiblemente Nexo. ¿Por qué? Porque en 49 segundos recién recuperaría de la vida Riot, pero al final optan por hacerse ese lore considerando que Ale recién volvería a la tierra del amanecer en 30 segundos. Así que por ahí faltaría que se lo hagan tranquilita, papita. Tranquilitos por ahí los chicos de Grey 59 que logran otra vez tener la ventaja y mucho más con este Lord de 21 minutos. Bueno, una cosa bastante loca que quería, ojito por la Beatriz en la parte de top, adelantando por ahí, haciendo sus cosillas, quizás quería hacer un backdoor, pero sabe que ya es hora de retroceder, tienen que defender ese Lord, sí o sí, así que de una vez, Beatriz que aplica el vaqueo correspondiente, mientras se calla la línea media, dando un poquito de soneíto, Farsa calladita bajo torre, sabe que no hay afán, sabe que es mejor quedarse ahí, defender ese Lord, a que sobreexponerse y no poder ayudar a bajar, a defender este Lord, que no es un Lord cualquiera, es un Lord de minuto 21, es un Lord de 29.011 de vida, o sea, difícil de bajar, mientras en la parte media que quiere seguir con un poquito del pusheo, acá hay también como robar un poquito de jungla, Lapu que empieza a meterle daño a ese Lord, y los chicos ya tomando un poquito de posicionamiento en la línea media, ojito por ahí, el Haya que, miren el Haya, lo único que va a decir, miren el Haya, pero por ahí la Dit que se da cuenta, sí, con el poquito, se le está daño a la pausa, a ver el dañito por ahí, excelente, desde atrás, pero queda bajito de vida, queda bajito el señor Riot, que parece que se salva Riot, que se salva ese dañazo, la Ivy que aplicó una ulti bastante buena, bastante bien, pero los chicos de Chernobyl que logran de una manera increíble defender ese lore. Defienden el lore y ya vamos por 23 minutos de la partida. Hayabusa tranquilito esperando a que Rock Marco venga, pero tiene inmortalidad, así que por ahí también no se anima a esperar demasiado y empieza a hacer lo que sería ese blue. Entra nuevamente, se dan percata, por ahí los chicos quieren llegar a hacer el daño correspondiente y le toca la huida a Ale, pero no se sabe que viene acá y acá y que quiere, pero gasta nuevamente lo que sería esas tremendas sombras. John que quiere perseguirnos, nos anima nuevamente, Garu que también está entrando, por ahí los chicos están teniendo inmortalidad casi todos, así que le va a costar con esa segunda vida que van a tener. Grey 59 que sigue presionando para así poder ganar un poquito más de ventaja, considerando que ahora nuevamente están llevando la delantera. ¿En qué? Tanto en oro como también en K. Bueno, en oro como también en kill sería, no en K. Así que por ahí los chicos que están tratando de limpiar mientras tanto y conseguir más y más y más para así acumular el daño correspondiente. Galaxy Hero que está dando la visión en la zona de top y por ahí los chicos que empiezan a moverse, sobre todo para intentar ganar lo que sería posicionamiento para ese Lord de lo que sería 40 segundos para llamarla. Nuevamente lo vemos ahí al Hayabusa limpiando la línea, sabe que es algo bueno y Edith que dice me toca nuevamente bajar para limpiar esa oleada. Mientras tanto Riot que sigue el campeo y por ahí los chicos de Grey 59 que siguen ganando posicionamiento para este siguiente Lord en lo que respecta a minuto 24 de la partida. Bastante pasivo los chicos, jugando muy defensivo, jugando demasiado seguros, y Galaxy Hero que sigue dando lo que sería la visión correspondiente. Por ahí se separan también los chicos de Grey y les va a tocar a ver a quién van a hacer el focus, aplicar la segunda ahí tranquilita por ahí, y Rock Marco que está solo, Rock Marco que por ahí está solo, se da cuenta, ojito con él,
Eso, le gasta todo. Y por ahí la hace, la suprimido, lastimado. Le quiere hacer gastar la inmortalidad. De ante la Yojito con Galaxy Hero Cap, que también la última. Quieren seguir con eso. Rock Marco, que está bastante bien posicionado. Y está llegando, empiezan a llegar los chicos. Entre la segunda de Midjourney, que aplica también un poquito de ralentizar en la zona de bot. Que tenemos también la pelea entre lo que sería Garu y ese tremendo de Ale. Y Garu que termina perdiendo la mitad de la vida. Sigue la persecución por ahí. Este tremendo Farsa tiene que volver en modo B reactivado. Papita, que le está costando bastante mantener su posicionamiento y ese daño explosivo. Y el Lord que ya apareció, pero que nadie lo está reclamando aún. Lord que aparece por ahí y que, como lo nombras, ninguno de los equipos tiene por el momento como esa intención de hacerlo. Saben que es un Lord de minuto 25, un Lord que donde te lo roben va a doler hasta el alma. Así que es mejor tener por ahí la seguridad. Esto que trae la que tiene que salir inmediatamente de ahí. Soslek por ahí que está campeando y sigue con la limpieza, señor Kaya, al igual que anda un poquito de soneo. Todos campeando, todos calladitos en ese tema de posicionamiento, porque saben que el que se desubique pierde por ahí. Pero lo que quiere ganar en este momento los equipos de Chernobyl es este Lord que parece que lo activaron, lo tiene la farsa, pega bastante, pero para que queda a mitad de vida. Ojito con el daño, excelente ese campeo, excelente el campeo, ojito, pero sigue la Kai, vueltica por aquí, vueltica por allá. Es que finaliza, voltea Minotauro tratando de llegarlo, no tiene el lado, quiere llegarlo, sigue focuseando, sigue. Beatriz que aplica el daño, pero alcanzan a salirse. Y ojo, porque está volviendo a tener ventaja los chicos de Chernobyl. Sigue con el daño, Kaya que entra en la cocina, al igual que los chicos de Chernobyl. Parece que aplica el daño, excelente en la última, parece que le quitan el revivir. Le quitan el revivir, si le quitan más que eso al Kaya. Y el Kaya siente el dañito, pero excelente el focus del Kaya que mata la vida y sigue con el revivir. Cuestión que pierde, Lopu que pierde por ahí su revivir. Y ojo, porque Papitas es el ¿será que se viene esto? ¿Será que se viene Gigi? Y Beatriz que empieza a pegarle, a pegar. Akai que no sabe qué hacer. Akai que saca sus minions como sea del Nexo. Y pasa que vuelve a tirar la ulti. Quiere hacer el dañito. La Puki quiere otra vez conquistar el Nexo. El Nexo que le pega. Beatriz que hace lo suyo. Y tenemos GG para los chicos de Chernobyl, que después de una partida de más de 26 minutos logran ganar este BO3 2-0. 2-0 se terminan ganando este BO3, cerrando así este formato puntos. Así que felicitaciones a los ganadores. MVP para Nick con ese KDA de 8-4-2, la potente, peligrosa la Beatrix bien posicionada, hay que decir, muy buen posicionamiento en el momento de las TFs. Y de parte de Grey 59, Garu que termina con el MVP con un KDA de 7-3-7. ¿Qué les voy a decir, chicos? La verdad que estoy así como 26 minutos con 49 segundos y la verdad que fue una partida excepcional. Y como sabemos, chicuelos, lo prometido es deuda. Este ya fue el último enfrentamiento que tuvimos el día de hoy. Vamos a ir al sorteo correspondiente. Gigi dice Lucranel, así mismo, por ahí también dice, ahora puedo retirar mi recarga, dice Chachi. Ojo, Chachi, ¿cómo así? ¿Es por sorteo? Bueno, como les dije, vamos a sortear una recarga de lo que sería el evento de Jujutsu, que va a ser solamente de 250 la recarga, para que tengan en cuenta. Después no me digan, no, Sagi, pero no dijiste de cuánto. Es de 250 diamantes. No se me agüiten, no se me estresen. Esa es la recarga. Así que estén bastante atentitos con eso. Porque para poder ganar esto, van a tener que escribir GPL. GPL en mayúscula, por favor. Comando GPL, no se me agüiten, es comando GPL. Sí, GPL. La vamos a montar. Ahí está. Tu amigo Kratos te invita a ajedrez mágico. No está descargado. Lo siento, no puedo jugar. Hoy está el ajedrez mágico, che. Ay. Bueno, ahí las chicas que ya se van sumando, acuérdense, es formato. Es comando GPL. Ya son las 9:30 y están las chicas haciendo el formato la miércoles, comando GPL. No de ese tipo de comando, Razer. No, ¿cómo así, querencita? ¿Qué está pasando ahí?
Saxel también está diciendo comando GPL. Recuerden que él se va recién a entregar la próxima semana. Son 250 diamantes para el evento de recarga de Jujutsu Kaisen. ¿Está bien? Para que después me digan, no, pero no dije ya dije. No, Razor. Es comando GPL. Así, GPL. Hoy les voy a dejar participar a mis mods. Eso es todo lo que voy a decir. Hoy sí les voy a dejar a mis mods participar. Viper, volvés a comentar eso y te voy a... Rexen, vos también. Les voy a pegar. Ersa no me deja quitar mi Arlot. ¿Quién no te deja quitar tu Arlot, querido? Vamos a retarle. Agaru. Bajón. Próxima skin global, comando GPL. No me importa, dice Maca. Ojito, Maca. Bueno. Cerramos votación, Rexen, te voy a banear. Avisado estás. Cerramos votación, chicuelos. Vamos a enviar. Hoy les voy a dar la opción a los chicos, a mis mods, de participar. Les prometo que si hoy ganan, yo les doy el regalo. Después no me digan que ¿por qué no? Bueno, comando CSP dice, claro, papá, ahí está. Bien ahí, Richard, ahí está. No, Sai, vos también me debes una skin sin misa. Ya sé, justamente por vos dije tricampeón GPL, dice Chachi. No, ¿cómo así? Acá no, Chachi, eso. Acá no, Chachi. Bien, nos vamos entonces al sorteo. Hisoka, que también llegó ahí. En 3, 2, 1, cerramos sorteo. Y no es con eso, dice Ersai. Bueno, mi querida Maca. GPL, dice Razor. Ay, Razor, te voy a banear también a vos, te juro. A ver. Bien, nos vamos entonces, chicuelos. Nos vamos. A ver, ¿quién se...? ¡McLovin! Ojito con McLovin que termina. A ver si está McLovin en el chat. McLovin. GPL dice, comando justito. Felicitaciones, McLovin. Te llevaste una recarga para la próxima semana. No está, claro que sí está. Justito salió ahí su GPL que escribió. Sí está, ¿verdad? Sí, yo le vi recién. Sí, justito puso el comando GPL. McLovin, comunícate después con alguien del staff. Pásame tu ID, tu server, por favor. Y la próxima semana te va a llevar en el evento de recarga. Y ya no está, Claro que sí está, justito escribió. Sí, ahí está, viste. Hola, dice McLovin. Tranqui, McLovin, ya te vimos. Rexen, ahora, Rexen, no hagas esas cosas. Vos sos mod. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, chicos, despídanse del mod de Rexen. Se va a ir, Rex, ya no va a estar. Ya no va a estar Rexen. Sí, mi querida Pico, ya estoy terminando. Qué bola hice por ahí también. Rexen va a estar baneado del stream, así que despídanse de nuestro querido Rexter. Ahora va a estar Sama, dice. Bueno, chicuelos, esta semana sí o sí prendo stream Dormi para contarles ahí de la vida, de lo que ando pasando por la vida de Ersai. Y bueno, decir antes, McLovin, ya te vimos, no te preocupes, ya ganaste la skin. La skin en la recarga, Hacker. La recarga de 250 diamantes para el evento de la próxima semana. Bueno, antes de que cerremos stream, agradecerle a mi querida Mapita por estar aquí. Muchísimas gracias por prestarme tu voz para la Guaraní Prelec Tierra de Campeones en todo el formato puntos. Así que seguramente te vamos a estar buscando nuevamente para el formato brackets. Así es, señorita Estajillo, siempre agradecida de las invitaciones por aquí a la GPL, feliz de poder castear contigo, feliz de poder castear el competitivo de tu país, así que nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los del chat, a todos los que estuvieron apoyando a algún equipo, apoyándonos a nosotras como caster, apoyando el competitivo aquí en Paraguay, y nada, estén muy pendientes porque si ya estuvo bueno, se vienen cosas mejores, así que por el día de hoy me retiro, el otro fin de nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando y que tengan un excelente fin de semana que ya está terminando, así que inicio de semana. Así mismo, mi querida Mapita, entonces vamos a guardar a ver qué va a pasar la próxima semana. Y bueno,
Por nuestra parte, yo también me tengo que despedir de ustedes. Agradecida estoy por toda la buena onda que siempre nos dan. Ceros, nos estamos retirando, queridos Ceros. Nos estamos retirando, así que muchísimas gracias también por el apoyo de siempre. Nos vamos a una raidcecita a mi querido Master que está haciendo just chatting. Vamos a ver de qué está hablando. Vayan a decirle qué onda, capé, qué pasa. De parte de Ersagi. Y nada, nos vemos, chicuelos. Bye, 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 bye.